Este episodio es presentado por Champions, la academia de fútbol que fundé en 2016 con la convicción de que el deporte es el mejor maestro de valores para los niños. Y hoy, después de 10 años y más de 100 campeonatos, estoy convencido de algo. No hay forma más poderosa de transformar el mundo que niña por niña y niño por niño. Y una cancha de fútbol es el mejor lugar para conseguirlo. Champions, construyendo un mundo mejor a través del fútbol. ¡Una para todos! ¡Chao, Paulo! ¡1, 2, 3, ¡Champions! Bienvenidos superpapás a un episodio más. Yo soy Juan Carlos Gutiérrez García, papá, escritor, licenciado en Derecho, psicólogo en formación y empresario deportivo, con más de 10 años trabajando con niños a través del fútbol. Pero sobre todo, alguien que como tú busca ayudar a construir un mundo mejor para nuestros hijos. Hoy tuve el gusto de platicar con mi querido amigo de la infancia, el diputado local Manuel Talayero, con quien recordamos nuestra niñez y esos grandes momentos que compartimos en una cancha de fútbol. También hablamos sobre su trabajo como diputado y como presidente de la Comisión de Bienestar Animal, y sobre cómo la diversidad de ideas no debería dividirnos, sino ayudarnos a construir una mejor sociedad. Espero que disfruten mucho de esta gran plática y, como siempre, gracias por su apoyo y cariño. Hermano, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme al podcast. Oye, ¿quieres un poquito de té? Sí, porfa. Manzanilla con menta. No eres alérgico, ¿verdad? Ninguna de las dos. No, aparte me encanta la manzanilla. Ah, así buenísimo. que muchas gracias. Oye, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Va a ser un episodio diferente porque pues no vamos a hablar mucho de paternidad, vamos a hablar de política. ¿No? Eres diputado, eres presidente de la Comisión de Bienestar Animal, ¿es correcto el nombre? Es correcto. Y quiero abordar este episodio no desde la confrontación, ¿no? Creo que ahorita la política está pasando por un mal momento en donde hay mucho odio, ¿no? Creemos que los que no piensan como nosotros son nuestros enemigos. Yo antes tenía una postura política muy clara, ahora creo que ya no tengo postura política, o sea, quiero distanciarme de eso. Pero sí me gusta platicar de política, analizar pues no solamente México, sino lo que está pasando en el mundo. Ya no como desde el enojo y desde la separación, sino yo diría que hasta desde la conciliación, pero también desde un ejercicio intelectual, ¿no? De saber cómo están las cosas. Una cosa es leer las noticias con ganas de echarte a perder el día, y otra cosa es leerlas con saber qué está pasando, saber cómo puedes participar, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, va a ser un gran episodio. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. La realidad es que es la segunda vez que participo en un podcast. Okay. Y además lo hace muy especial, pues bueno, de los años que nos conocemos. Sí. ¿Cuántos años? Pues fácil que será unos 35 años. Yo tengo 37, nos conocimos hace que será unos 31, 32. Entonces, desde que recibí la invitación, me emocioné y dije, no, tengo que ir. Reencontrarme con gente que fue especial. A ver, la realidad, me siento afortunado porque mi vida en todos sentidos ha sido muy feliz y guardo con mucho cariño mi etapa de infancia, de la escuela, que ahí fue donde nos conocimos. Entonces, bueno, no sé si supiste, hace poco hubo un reencuentro de las generaciones y ahí pude ver a varios con los que estudiamos y bueno, es muy emotivo. Y bueno, y en el tema político, bueno, ¿qué te digo? No sé si tú te acuerdas, pero yo desde niño mi sueño era ser político. Y hoy que estoy dentro, te digo, lo disfruto. Aparte, estar dentro y ver que una decisión tuya puede cambiar la vida de una persona, sí, es increíble, ¿no? Entonces, desde luego, estar dentro también genera ciertas fricciones hasta con tu gente cercana, ¿no? Sí, son gajes del oficio, ¿no? Gajes del oficio, o sea, desde que, yo fui candidato, yo soy del Partido Verde, ajá, pero bueno, fui candidato en coalición y lo que representa, ¿no? Y sé que, pues bueno, mucha gente cercana a mí, pues desde ahí se distanció. Ah, ok. O sea, tuviste familiares, amigos, gente cercana. Sí, desde luego. O sea, cercanos que, yo veía mi Instagram, pum, 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 iba bajando.
O hasta familiares que Sí, de plano... Que en la comida te sí, regañaban, ¿no? O en la comida me regañaban o de plano se echaban el comentario puta duro, ¿no? A ver, y es parte de... Sí, es como ser árbitro, ¿no? Yo siempre Sí. digo, híjole, el peor trabajo del mundo es ser árbitro. Sí. Digas lo que digas, alguien se va a enojar, ¿no? Terminando el partido, alguien te va a mentar. Alguien te va. Y la verdad es que, a ver, lo entiendo, pero muchas veces siento que lo que ha llegado a pasar es que ya dejamos de ver a la persona Ujú. y vemos más la ideología. No sé, o él es de derecha o él es de izquierda, o aquí en México, oye, él es de Morena o él es del PAN o él es del Verde. Entonces, puta, desde que dices de dónde eres, ya generó cierta fricción. En cierta, Sí. a ver, en cierta parte de la sociedad. Si yo voy con cierto grupo y les digo soy del Verde, me van a querer. Claro. O si fui en coalición, me van a decir a todo dar, aquí no aceptamos de otro color. Lo que tú dices es muy cierto. Hoy está muy polarizado. Sí. Y eso, tristemente, yo creo que pues no nos ha dejado avanzar como quisiéramos como sociedad. Claro. Yo creo que debiera, sí de haber ciertas diferencias. A ver, es normal. Y es sano, Es ¿no? Además sano. que hay esta diversidad de ideas y de posturas. Desde luego que es sano, pero sin llegar a la confrontación. O sea, ¿qué más quisiera yo decir, oye, soy de tal o pienso tal, y que tú me escucharas y que lo pudiéramos debatir? De eso se trata, ¿no? Claro. No de generar confrontación o hasta bloqueo, que siento yo que es lo que ha Ya es venido mucho, ¿no? pasando, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de ello. La verdad es que me encuentro feliz con lo que hago. O sea, empecé diciéndote, a ver, soy una persona feliz desde mi familia, desde donde estudié, mis amigos, y por supuesto una parte importante es mi trabajo. Yo amo lo que hago y, Sí, es tu y vocación. gracias a Dios, pues hago mi vocación, Sí. estoy en lo que me gusta. Mucha gente me pregunta, oye, ¿te ves haciendo otra cosa? Bueno, en el momento o hoy en día no. Y la verdad es que no todos tienen la oportunidad de hacer lo que les Claro, gusta, ¿no? sí. Entonces, imagínate, yo, pues, si no me dedicara a lo que me gusta y tuviera que trabajar, o sea, por algo que Que no es por tu vocación, que necesidad no y es tu por llamado. y yo creo que sí me costaría trabajo, Sí. ¿no? O sea, a mí me hace, siento que una persona más tranquila estar en donde estoy, ¿no? Oye, además creo que es muy importante lo que dices porque estamos acostumbrados a ver al político no como persona, solo sus ideas, y también siento que hasta cierto punto no se valora lo suficiente, porque también me ha tocado ver la cantidad de trabajo, la cantidad de compromisos. O sea, si es una carrera que pesa bastante, hacen más de lo que parece. Y pues creo que también se vale hacer ese reconocimiento, ¿no? Y no solamente, o también pasa que por unos pagan todos, ¿no? Unos se portan mal y entonces ya es la profesión de político. En lugar de decir, este político se portó mal, dicen todos los políticos son iguales. Y creo que eso es lo que tiene a la ciudadanía en esta situación como que de rechazo a la política, como que a veces sí, te lo digo yo como ciudadano, a veces pues sí pierde la esperanza, ¿no? Pero creo que no es algo que está pasando en México, creo que es algo a nivel mundial. O sea, ahorita quiero irme a fondo con lo que pasa en el mundo, pero es como esta nueva corriente en donde la gente simplemente dice, nada va a cambiar, y no nos damos cuenta de que sí, claro, los políticos tienen cierta responsabilidad, pero la primordial sigue estando en cada persona, ¿no? En cada ciudadano. Entonces hay que unir estos puentes, ¿no? Que fueron destruidos. Pues ya llevan unas cuantas décadas así. Y pues bueno, te felicito por sumarte a esto, porque estoy seguro de que sabías en lo que te estabas metiendo, ¿no? Sí, no. O sea, sabías. Sí, desde luego sabía, pero tampoco te esperas, o sea, no pensé que No a ese también- grado. No a ese grado. Pero, a ver, lo que dices es muy cierto. Yo creo que también sí gran parte es de los políticos, pero también es de la sociedad. Y ahorita que lo estabas platicando, me llega un ejemplo perfecto. A ver, yo no lo hice, lo hizo otro diputado, pero lo vi en sus redes sociales. El cómo este diputado es de Iztapalapa, es un diputado federal, y llegó a una colonia y las personas le decían, oye, ayúdanos a recoger estos montones de basura que están en la calle. Y se lo pidieron 1, 2, y a la tercera dice, bueno, yo voy a gestionar con el gobierno de la alcaldía
para que les retire la basura. Se lo retiran, se los deja limpio, la gente feliz. Y él dice, o sea, él lo cuenta en su video, dice, yo me propuse regresar al mes. O sea, regresa al mes y pum, otra vez el montón de basura. Entonces dices, a ver, sí, desde luego que hay una parte importante de responsabilidad del gobierno, pero bueno, si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, pues ese montón de basura se va a seguir ahí y seguirá ahí por más veces que gestiones y por más veces que te la quiten. También es cierto que, a ver, sí tenemos, bueno, hablo en lo personal, me siento afortunado también porque, a ver, tengo varias responsabilidades y sí te puedo decir que mucho trabajo, que también agradezco. Tengo responsabilidades pues, en mi partido, tengo responsabilidades, a ver, fui electo en un distrito de Iztapalapa y yo me comprometí a hacer las cosas diferente. ¿Tu cargo que es diputado local? Diputado Eso local de la Ciudad de México. Y la gente, en cuanto hacemos campaña, lo primero que te dicen es, a ver, vienes porque es época de campaña y nunca más vas a regresar. Entonces, bueno, yo dije, mi compromiso, a lo que me voy a comprometer es a estar regresando. A ver, y lo que sí he hecho es, por lo menos voy una vez a la semana, mínimo, al distrito, recorro colonias. Desde luego, pues también tengo mi responsabilidad en el Congreso. Martes, oye, a ver, perdón, jueves. sin entrar en controversias, ¿qué porcentaje de tus compañeros tienen ese compromiso de regresar por lo menos una vez a la semana? Híjole, la realidad es que, a ver, no, tampoco te voy a mentir. Yo creo que, híjole, sería muy difícil hablar de un porcentaje. ¿Es la generalidad? Yo creo que está ya dividido. Yo creo que sí, al principio en la política sí era mucho del que llegaba y ya no regresaba. Hoy yo creo que, hoy lo veo más. Pero también hay más jóvenes participando en la política y yo creo que hay un cambio de conciencia de los jóvenes a cómo ven la política. Hoy, a ver, yo ya no soy considerado de los jóvenes dentro del Congreso. Hay 10 más chavos que nosotros. Pero digo, realmente sí sigue siendo los jóvenes, ¿no? Pero bueno, para que te imagines el rango de edad que hay dentro de este Congreso de la Ciudad de México. Creo que la más ¿Cuántos joven, son en total? Somos 66 y pues deben de haber es que más 10 chavos más que jóvenes, yo, 10 más jóvenes que son yo, poquitos. ¿no? Pero ya son 15, 20 jóvenes dentro de un Congreso que, bueno... Sí, que a lo mejor antes no se veía. Antes yo veía al político, o no sé si tú coincides, y lo veía al típico señor ya grande. Pues eran los mismos políticos de nuestros abuelitos, ¿no? Así, y a muy pocos eran los que a nosotros nos tocaban de ver de chavos que decías, ese es joven. Muchos fueron de mi partido. Sí, mi punto es que debería de haber todavía más. O sea, qué bueno que hay 10, pero deberían de ser muchos más, porque sinceramente yo te catalogaría de joven, ¿no? O sea, para la política eres joven. O sea, yo de hecho entro como... Hay ciertas cuotas que se deben de cumplir. Yo entro de una cuota de joven, pero la raspé porque la Constitución dice que eres joven hasta los 35. Yo ya tengo 37 y ya en teoría pues ya para el Estado ya no soy joven, ¿no? Pero sí, yo sí veo una diferencia abismal de cómo está compuesto hoy el Congreso. Sí veo más jóvenes, pero también coincido, debería de haber más, ¿no? Sí. No sé, yo creo que sí hay mucha gente que sí, yo sí veo a mucha gente comprometida y también, a ver, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Yo siempre he dicho que en todos los partidos políticos hay gente buena, y hay gente comprometida, y hay gente que regresa, y hay gente que cumple, y en todos los partidos hay gente no tan buena, también hay que decirlo, ¿no? Sí, también creo que las noticias, como movimiento cultural, pues se ha vuelto algo muy negativo, porque ya no escuchas lo bueno. Es más, nunca escuchas lo bueno. En ningún ámbito, ni en el político, ni en el deportivo, ni en el económico, ni en el social. O sea, siempre son malas noticias. Entonces creo que eso también pues, les juega muy en contra,
porque sale algo malo y primera plana. Hacen algo bueno y no se le da mucha cobertura por esta necesidad de despertar las emociones equivocadas en las personas, ¿no? O sea, creo que es más fácil de manipular a alguien enojado que a alguien contento. Entonces creo que se ha usado históricamente a los medios de comunicación para influir en todos los ámbitos, no solamente en el político, sino, te digo, hasta en el deportivo, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a señalar también lo bueno, ¿no? Sí, totalmente. A ver, es más, hasta recomiendan no ver noticias en Sí, la noche, yo porque dejé si no, de no vas verlas. a poder dormir. Y sí es triste que prendes y ya temas de inseguridad o temas económicos. Sí, se está acabando el mundo, todo, ¿no? En todos los ámbitos. Yo tampoco soy consumista de noticias. Lo que sí trato de hacer es leer los periódicos, pues, para estar enterado, pero noticias en sí, la realidad es que no veo. Consumo redes sociales, como buenos jóvenes, Sí. ya todo lo que consumo es redes sociales, o leo los principales portales, el Universal, Reforma, el Financiero. Yo chistoso porque toda mi infancia pues, me llegaba el periódico a la casa y desde chiquito me ponía a leer el periódico. Y sí recuerdo haber crecido con una sensación de inseguridad, de miedo, de que me fuera a pasar algo. Y hace, no sé, como se me quedó esa tradición. Incluso yo creo que hasta mis primeros años de casado seguía llegando el periódico a mi casa. Y ya llegó un punto en que dije, no me acuerdo en qué libro leí. O sea, si quieres de verdad empezar a cambiar tu manera de pensar, o sea, tu mentalidad, deja de leer noticias. Lo dejé y sí te puedo decir que cambió mucho mi manera de ver el mundo, mi manera de ver a las personas. Antes creía que todos eran malos, ya sabes. Sí, o sea, sí, y sí. ahorita creo que todos son buenos. Y creo que hay algunos cuantos malos. Pero sí las noticias influyen poderosamente en nosotros. Y ahora me gusta mucho ver, sí, especialmente política, pero en YouTube como análisis, ¿no? Entonces, esa parte sí la he disfrutado, pero ya aventarme a leer un periódico, no sé si algún día lo volvería a hacer. Y ya más en papel. A mí me pasó algo muy curioso. Yo no podía leer libros que no fueran físicos. Ujú. O sea, no podía. A mí me dabas una Kindle y no, nada más no podía. Sí. Y me forcé y ahora me pasa al revés. Ahora para leer en un libro físico me cuesta mucho. Ya me acostumbré al tema digital totalmente, ¿no? Lo mismo que me pasaría en los periódicos. Yo ya me pasas un periódico, me cuesta mucho trabajo leerlo, me meto al portal y lo leo, ¿no? Sí. Pero sí, totalmente de acuerdo con un tema de las noticias, pero yo creo que sí debemos de decir lo bueno, porque siempre hay cosas buenas que se hacen, ¿no? Y también vale la pena destacarlo, porque Sí. yo creo que la mente va quedándose también con lo bueno que se hace. Sí. Yo sí soy partidario a que se diga también lo bueno, ¿no? Claro. Oye, regresando al tema de la lectura, para mí fue al revés. Yo jamás leí más que el periódico, ¿no? O sea, en mi casa no era... Mi papá leía libros, pero nunca fue un hábito que se me inculcara. Y en el encierro empecé a comprar libros digitales y me acostumbré a leer en digital. Yo creo que leí 2 años en digital. Y ya después lo cambié a físico y me costó, pero yo más por mis hijas, porque mis hijas pues me veían o en el celular o en el iPad. Y por más que les dijera estoy leyendo, pues realmente son niños, ¿no? No lo entienden, sí. es mi papá está en el celular. Entonces hice el cambio a físico y ahora sí te puedo decir que me costaría mucho trabajo regresar al digital. Sí, digo, cada quien tiene lo que más le acomoda, pero sí, a mí el tema del libro físico, me volví muy romántico, ya sabes, o sea, de tener algo físico, las hojas, se volvió algo súper arraigado y a partir de que hice el cambio de digital a físico, todavía más, ¿no? Ahorita iremos a fondo en ese hábito porque sé que tú también lo tienes muy presente. Me gustaría regresarme a nuestra infancia, cómo nos conocimos, darle un poquito de contexto a la gente. Nos conocimos en pues preescolar, ¿no? Kinder 1 era el primer año en donde entrábamos. No recuerdo si nos tocó juntos los primeros años, en algún momento sí. La realidad no me acuerdo si compartimos salón. Yo estoy seguro que sí. En algún momento sí compartimos. Lo que tengo muy presente es que el fútbol lo compartíamos, ¿no? Justo me ganaste. Ese sí lo tengo muy, muy presente de los torneos que hacíamos juntos. Sí. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Entonces,
Y bueno, y de hecho el reencuentro, cuando vuelvo a saber de ti, es justamente por lo de los libros. Ahí fue el tema en donde pues, supe otra vez de ti y ahí nos escribíamos y nos recomendábamos qué libros leer, cuál estaba bueno, cuál no. ¿Y ahí ya eras diputado? No, ahí no. Yo fui electo en el 2024. Del 24 al 27. En el 27 ya salió. Bueno, ahorita ya nos estamos regresando otra vez a la política. Quiero quedarme en nuestra infancia porque tengo muy buenos recuerdos. El fútbol, tú jugabas de defensa, ¿no? Yo jugaba de defensa, lateral. Sí. Y eras duro, me acuerdo. Lateral derecho. Ajá. Sí. Fuimos a ver los torneos de la amistad. Eras medio, ¿no? Fíjate que jugué de todo un poco. Empecé en la defensa, después fui medio y después delantero. O sea, nada más me faltó ser portero. Y sigues jugando, ¿no? Sigo jugando contra niños, ¿no? Porque ahorita ya a nuestra edad ya es peligroso el fútbol. Todavía jugué en la Liga de Champions, que es mi academia. Jugué hace como 2 años, de 35 años, y jugábamos contra chavitos de la Náhuac, del Ibero, de 20 años. Sí. Dije, no, esto ya es un peligro. Sienta, ¿no? Entonces ya pedí que hiciéramos un torneo de leyendas, mayores de 35, y ahí vendrá nuestro regreso. Oye, pues ahí sí me invitas. Sí. Ahí, bueno, yo creo que desde la universidad no juego fútbol, pero bueno, seguramente. Mira, lo que se aprende, nunca corriendo se olvida. Sí. Podría aguantar, todavía tengo condición, así que todavía podemos echarnos un... Oye, estamos platicando de lo del pastel de dinosaurio. Sí. Hace poquito salió el episodio del Día del Niño, en donde platicaba de esta vez en la escuela, en nuestra escuela, que estoy seguro que no ibas en nuestro salón porque te acordarías, ¿no? Pero el caso es que me manda mi papá a la escuela era mi cumpleaños y me manda un pastel de dinosaurio que traía, o sea, meses con esa idea en la cabeza, ya sabes, la emoción. Estaba obsesionado con los dinosaurios y llega el pastel y se lo dan a otro niño, ¿no? A Santiago, que justo sigue siendo tu amigo, ¿no? Sí, es muy amigo mío. Y que cocina. ¿Cocina? Sí, lo sigo, sí. Cocina. Pero a ver, a mí mi esposa, vi el capítulo con mi esposa y me pregunta, ¿te acuerdas? La realidad, bueno, yo seguramente no iba en el salón, pero me causó mucha curiosidad de quién era, por eso te pregunté. Sí. El buen pero Santiago. Qué chistoso cómo te vas quedando con ciertas memorias, eso ha de haber sido hace 30 años, ¿no? Pues fue en Kinder 2. Sí, ¿Qué habremos tenido? ¿6 años? 5 años, 6 años. 6 años, 5 años. Sí, porque a los 6 entras a primaria, ¿no? Sí. No lo tengo muy claro, pero sí estamos bien chiquitos. Oye, ¿y tu familia cómo está? Sé que tu hermana es muy amiga de mi prima. Mi hermana Macarena, la chica. Sí. Es que yo tengo mi hermana Carolina, que es la grande. Ajá. Ella tiene 40 años. Ajá. Luego sigo yo y después tengo hermanos cuates. Okay. Macarena es muy amiga de tu prima y bueno, y mi hermano Antonio, ¿no? Ay, no me acuerdo de tu hermano. Sí. ¿Cuántos años le llevamos? 7 años. No, bueno. 7, no, sí, ya es... Porque además yo me salí de esa escuela en segundo de secundaria. Me invitaron a salir. Entonces, pues ya hubo mucha gente que no conocí, porque seguramente tu hermano iba entrando a primaria cuando yo iba de salida. Ya no se coincidieron en la escuela. Oye, y tu papá, me acuerdo mucho de él, de los retiros, que le gustaba cantar, ¿no? Mi papá... Sí. No, bueno, sí, en algunas fiestas sí se ha llegado a cantar. Ajá. Pero en los retiros tengo así el recuerdo clarito, que no me acuerdo si eran... A ver, estamos muy chiquitos, pero no me acuerdo si eran canciones infantiles o religiosas, pero me acuerdo muy claro de tu papá. ¿En serio? Sí. No, ahí sí le voy a preguntar. Y hasta mi papá me lo recordó en algún momento. ¿Verdad? O sea, que se acuerda muy bien de tu papá. Qué chistoso. No, a ver, yo tuve te lo platiqué. Mi mamá sigue tu podcast. Dile que muchas gracias. Sacando historias. A ver, también hablamos de tu papá. Uh-huh. Mi papá lo recuerda perfecto. Porque siempre estaban en el fútbol. Creo que eran de los papás que nunca se perdían un partido. Es más, creo que tu papá era quien llevaba las naranjas. O no sé por qué lo tengo presente. En el medio tiempo siempre nos daban naranjas. Y no sé por qué siempre lo relaciono con tu papá. Hasta nos entrenó un tiempo. No sé si te acuerdas, pero tuvimos un entrenador que tristemente perdió la vida. Y mi papá entró al quite unas cuantas semanas o meses.
Y chistoso, porque yo hubiera esperado un trato preferencial. Y decía, ¿quién es este señor? ¿No? O sea, ¿por qué me tratas así? Sí, de niño dices, bueno, ahorita ya voy a de titular seguro, ¿no? Y a la banca. Oye, también tu cuñado es de mis mejores amigos. Sí, Sam. justo me acabo de enterar. Me platicó mi esposa, que ahora son muy amigos, ¿no? Que hacen viajes juntos. Y yo no recuerdo con claridad porque él también es de la misma escuela. Y a ver, sí me acuerdo, pero no recuerdo ningún momento de él, ya sabes, porque era más chico. Pero ahorita pues, nos hicimos muy amigos por la escuela de las niñas y tipazo, o sea, tipazo. No, la verdad es una gran familia. Sí. Yo cuando lo vi, a ver, perfectamente te acuerdas de las caras, ¿no? Yo dije, no, a ver, si lo ubico de la escuela. Pero bueno, desde luego, así, si alguna vez tuvimos alguna plática así, no. Sí, es que la edad pesa, ¿no? O sea, te acuerdas muy bien, a lo mejor de tu generación, pero ya los más chicos, los más grandes. Que digo, esta escuela tenía algo muy bueno, que creo que sí era muy unida como institución. Sí. Pero bueno, ya de eso acordarte de todos está cayón, ¿no? No, en este reencuentro que te platico, pues ves a los de 2, 3 generaciones arriba y abajo y dices, órale, o sea, ¿cómo ha cambiado, no? Oye, este ya está pelón. No, muy chistoso que después lo hacen cada 10 años. Entonces, mínimo, bueno, yo no fui a la última, entonces había gente que dejé de ver literal cuando salí, que fue en 2007. Sí. Entonces, imagínate, ya casi 20 años que... Y es raro el que sigue igual, ¿no? Casi todos ya los sigue ves igual, muy gordos o muy flacos. Sí, o sea, sí. siempre hay estos contrastes, ¿no? Sí. Que cambian por completo su vida. Y la realidad, si te das cuenta, es por las decisiones que van tomando. O sea, uno dice, al que te acordabas de que a lo mejor era un flojo, oye, decidió irse por el tema del ejercicio y ahora lo ves, tronado y dices, órale. Sí. Y hay uno que decías, este siempre hizo ejercicio y ahora ya ha hecho la flojera y ahora ya es, ya trae la panza. Sí, y todo, sí. ¿no? Entonces, oye, o los que eran galanes, ¿no? O los que eran galanes ya no son tan galanes. Sí, ¿no? yo siento que es una maldición ser galán en la escuela porque rara vez se mantiene, ¿no? Sí. Sí. Pero no, la realidad es que sí, es siempre un gusto reencontrarte con gente que marcó tu vida. Claro. Estuvimos compartiendo pues, muchos años, ¿no? Sí, yo justo cuando salgo de nuestra escuela me voy a otra escuela y pues normal, sigue siendo joven, no han pasado muchos años, pero ya como adulto empecé a valorar muchísimo más mis primeros años en esa escuela que secundaria y prepa en otra, ¿no? Y sobre todo a las personas, los valores como institución, ¿no? Porque era una escuela religiosa, el ambiente, o sea, también siento que estaba muy cuidado. O sea, la verdad es que me gustan ese tipo de escuelas, pero hasta que entendí como adulto el ambiente en el que nos desarrollábamos, porque en la otra a la que me fui, la jungla, o sea, de verdad que buena escuela en muchos sentidos, pero también pues, eras un número más, ¿no? Era una escuela masiva, niños, niñas, y en el otro lado estábamos pues hasta cierto grado como muy controlados, muy contenidos. Y hasta que no fui adulto y papá, no me di cuenta del gran regalo que nos dieron nuestros papás por habernos metido en esa escuela. Sí, no, totalmente. A ver, mi grupo de amigos, a los que frecuento, a los que les digo amigos, son ellos, los con los que estudié desde chico. Desde luego te vas encontrando a gente en el camino, a los de la universidad, a los del trabajo, pero bueno, es que si cambia el hecho de que los hayas conocido desde chicos, son pues, mis hermanos. Sí. A ver, los he convivido pues, literal como mis hermanos durante pues, toda mi vida, ¿no? Sí, y además es algo común, porque muchos de las personas que conozco de esos años siguen siendo amigos pues, desde el kinder, ¿no? Entonces ese es otro punto que te fomentan mucho. A ver, yo no sé tú qué opinas, pero a lo mejor y también, o por lo menos a mí me pasó y veo que a muchos también les pasa es que se cierran. Es decir, yo cuando fui a la universidad, a ver, conocí a gente maravillosa. De hecho, 2 de mis amigos de la universidad fueron luego mis socios en un despacho.
Pero yo me cerraba mucho porque había planes de los de la universidad. O sea, había planes con los de toda mi vida. Y decía, no, pues me voy con los de toda mi vida. Y me cerró, ¿no? Porque al final hoy, a ver, le escribo a los de la universidad y hay buena relación. Pero bueno, es muy poco frecuente pues, lo que hablo con ellos. Pero yo creo que el ambiente en el que nos fuimos desarrollando era un ambiente cerrado y no sé si tú sientes lo mismo. Yo veo a muchos que les pasa igual, ¿no? Yo creo que diría que es en el buen sentido cuando haya excepciones sanas, ¿no? Como tú dices, pues también conociste gente en la universidad que te llevas increíble, pero también hace mucho sentido que te vuelvas cerrado porque pues compartes los mismos valores, tienes la misma formación. O sea, para ponértelo de una manera tangible, una mamá de la escuela donde íbamos saca a su hijo, él es amigo de mi primo, o sea, 4 generaciones abajo. Se va a una escuela súper, súper liberal, ¿no? O sea, pero yo creo que la más liberal en México. Y ella decía, yo distingo muy claramente, cuando es el cumpleaños de mi hijo, distingo muy claramente en las fiestas cuáles son de esta escuela y cuáles no, cuáles son de la nueva escuela. Y ella se refería a nuestra escuela, decía, son niños que llegan bien vestidos, bien perfumados, bien peinados, dicen buenas noches, con permiso, por favor, gracias, ¿en qué ayudo? O sea, decía pues hasta cierto punto una caballerosidad, una educación muy diferente a los otros cuates que llegaban como si fuera su casa, no saludaban, llegaban pues no tan arreglados, se metían cosas que no debían hacer. Entonces, hasta que no lo escuché de ella, este contraste, me hizo mucho sentido y al final del día pues habrá personas que busquen esa formación en sus hijos, esos valores que sean pues, mucho más de libertad y hay quienes buscamos mucho mayor estructura y es entendible que muchas veces estos pues, se van a contraponer. Habrá las excepciones, pero yo creo que es algo hasta cierto punto natural, o sea, pues no puedes pedir, al final del día tú estás casado con tus valores, con tus ideas, con tu manera de ser. Y si bien siempre hay espacio para la tolerancia, tampoco hace mucho sentido que te vuelvas mejor amigo de alguien que piensa completamente diferente a ti o que tiene otros objetivos en la vida o que va en sentido contrario, ¿no? Entonces creo que sí, de cierta manera te lleva al cierre, pero no lo veo como algo necesariamente malo. ¿Y tú que conoces y sabes más de estos temas, qué influye más, la escuela o la casa? Definitivamente la casa, pero se subestima lo que influye la escuela, ¿no? Porque siempre decimos, con que los valores en casa estén bien, no pasa nada. Y no es así, porque al final del día pasas 8 horas al día en un ambiente con otros niños, con una serie de valores. Si tú le inculcas a tu hijo una creencia en Dios y en los valores católicos, pues si lo mandas a una escuela que no es católica, que no respeta esas figuras, que va en sentido contrario, pues va a influir en él y a lo mejor te gana, porque llegan ciertos momentos en la adolescencia, que es un proceso normal de quiebre en los jóvenes, en donde necesitan separarse de sus papás, necesitan romper esa relación que tuvieron como niños de papás y a lo mejor escuchan más a su amiguito, ya sabes. Entonces, en esos momentos sí es crítico, porque sí te puede jugar en contra el que la escuela vaya completamente alejada de esos valores. O en el tema del bullying también. De los casos más duros de bullying, no es lo que pasa en la escuela, sino lo que pasa en casa. Entonces ahí diría, sí, en ese punto sí importa casa, porque un niño que sufre bullying y regresa a una casa de contención, de amor, donde tratan de dar las herramientas para salir de ese problema, va a estar bien. Pero si ese niño que sufre bullying llega a un entorno roto, donde incluso también ahí hay bullying, donde hay abandono presencial o hay maltrato de los papás, esos son los casos graves de bullying que escuchamos que terminan en cosas horribles. Normalmente es algo manejable cuando la casa está bien. Entonces, tiene que haber un balance. Definitivamente la casa es más importante, pero también puede hacer mucho daño una escuela que o descuiden a los niños, o sea, que permitan que haya mal ambiente. O sea, hay escuelas con ambientes peores que en una cárcel, ¿no? O sea, donde los niños viven aterrorizados, donde todos los días es una pesadilla y eso no se vale, ¿no? O sea, definitivamente eso es un problema. Entonces yo creo que en ese punto sí
sí cuidar mucho la escuela. Siempre tener bien la casa, pero la escuela también es una decisión bien importante. Nosotros, por ejemplo, cuando teníamos esta decisión tan importante de dónde meter a nuestras hijas, queríamos obviamente una escuela religiosa como en la que yo estuve, pero también que fuera solo de niñas. Y por un tema muy puntual, por el tema de la pornografía. O sea, yo cuando me voy a la otra escuela que era muy liberal, vi que pues muchos niños llevaban este tipo de contenido y el problema no era tanto que lo vieran los niños, sino que exponían a las niñas a ese tipo de contenido. Entonces se me quedó súper marcado y mi esposa y yo dijimos, ¿sabes qué? Por lo menos quedarnos tranquilos porque bueno, nada te asegura que no vaya a pasar, pero es una realidad que la incidencia en niñas es mucho menor. Entonces sí, para todos los superpapás, no se tomen a la ligera. O sea, no escojan una escuela por la cercanía. También es importante, pero hay cosas mucho más importantes. Sí, bueno, yo estoy en el proceso de pues, todos nuestros amigos de que empiezan a tener hijos, pues empiezan a ver la decisión que implica en dónde vas a meter a los hijos. A ver, yo no tengo hijos, está en mis planes tener hijos. ¿Cuántos les gustaría tener? A ver, yo digo 2, Ajá. Regina dice 3. Ok. Entonces ahí estamos en el debate. Ya quedamos en las negociaciones. Sí, ya quedamos en un trato que si hay niño y niña, ya hay. Pero si hay 2 niños o 2 niñas, a lo mejor nos rifamos al tercero. Y te va a pasar a lo mejor igual que a mí, 2 niñas y vamos por el tercero para tratar del niño y 3 niñas. Pero digo, la verdad es que todo el mundo me dice, oye, ¿te quedaste con las ganas de tener el niño? Y digo, a ver, sí la intención de tener otro más, de tener el tercero, era esa, ¿no? Tener un niño. Pero hoy en día te puedo decir que soy feliz con mis mujeres, ¿no? O sea, soy literalmente el rey de la casa y digo, qué bueno que fueron 3 niñas. Porque vivir, o sea, 3 hermanas está increíble, ¿no? O sea, pienso en cómo se la van a pasar. Sí, no. Y digo, wow. Y se llevan poco aparte, ¿no? Sí, Sofía tiene 7, Isabel tiene 4, perdón, y Regina tiene 10 meses. Entonces, pues esa parte va a estar padrísima. Y no, ahorita no me quedo con nada de ganas de tener el niño. Me da risa que ellas aman el fútbol. O sea, de verdad, juegan fútbol todo el día, piensan en fútbol todo el día. Y me toca ya señores grandes que me dicen, híjole, ¿y tú qué quieres que te gusta tanto el fútbol? Y puras niñas. Y yo, señor, ya las niñas también juegan, ya se les permite jugar fútbol. Entonces me da risa porque además son buenísimas, ¿no? Entonces digo, híjole, probablemente juegan mejor que su nieto. Sí. A ver, yo lo veo en mis sobrinos. Mi primer sobrino, el hijo de Caro, es Pablo. Y, a ver, es mi ahijado. Lo quiero muchísimo. Pero luego viene la niña, Elisa, y te das, híjole, son súper cariñosas las niñas. A Pablo es, hola Pablito, ¿cómo estás? Y híjole, es más secón. Sí. Y le digo, Elisa, venme a saludar. Puta, un gran abrazo, llega corriendo. Digo, híjole, la verdad es que también está padre. Que, a ver, son súper consentidoras y más seguramente con los papás. Y con el tío es súper cariñosa. Elisa, ya me puedo imaginar pues, con su papá, ¿no? Entonces, a ver, es una bendición también. A ver, y uno planea, pero bueno, Dios dispone, ¿no? Sigue siendo alguien creyente. Sí, totalmente. A ver, lo que pasó fue... Esa fue mi vivencia. Yo siento que tuve mucha religión en la escuela. Salí y me di un espacio donde, a ver, no es que haya dejado de creer, ¿no? Más bien, pues dejé de ir a misa los domingos, dejé de hacer de rezar. Y llegó un momento en mi vida que digo, no, a ver, regresé a ver, sí creo que es importante tener la creencia y ser y estar... ser un buen practicante, ¿no? O sea, a mí me gusta y he tratado de jalar a Regina, de ir a misa los domingos, trato de rezar y agradecer todos los días. Trato de hacer una acción social al año por nuestra cuenta. O sea, independientemente de esto es fuera de mi trabajo, una acción social y que le he dicho a Regina,
hagamos uno como familia. Uh-huh. Pues me ha tocado desde construir casas, no sé, ir a asilos. Este año dijimos queremos ir a entregar comida para algún hospital público, por ejemplo en Iztapalapa, en donde afuera hay mucha gente esperando pues, a sus pacientes, no tienen que comer, mucha gente les lleva, me gustaría hacer esa acción. En fin, yo creo que parte de la religión también es ser una buena persona y es lo que tratamos de hacer, ¿no? Oye, regresando a este punto que decías que te alejaste, ¿no crees que es parte del plan divino? O sea, ahorita te dije, la adolescencia es un proceso de ruptura donde te tienes que alejar un poquito, construyes tu personalidad y si tus papás hicieron un buen trabajo, vas a regresar con otro tipo de relación. Entonces creo que también el plan de Dios es muy similar. O sea, sí, como niño vives la religión, pero no tienes esta capacidad de entendimiento. A lo mejor necesitas esa ruptura también de decir, pues sabes que esto no lo creo o no es lo mío. Y ya después llega un proceso en el que dices, ya creo, ya es lo mío. Porque a mí me pasó, o sea, yo de mis 15 a mis 25, pero completamente alejado, ¿eh? O sea, nada. Ya hasta el extremo ateo, burlón, de ay, ¿de qué te sirve rezar? O sea, caí bajo. Pero creo que eso era necesario para poder reencontrarme espiritualmente y entender realmente lo que representa a Dios y lo que representa a la iglesia, porque también tuve esta etapa de, bueno, a Dios sí lo quiero, pero no quiero a la iglesia. Sí. Entonces tuve que pasar por este proceso en donde entendí de mucho mejor manera nuestra relación con Dios y la importancia de estar ahí en la iglesia, porque es lo mismo que el país. Queremos que el país cambie, tenemos que estar ahí. Queremos que la iglesia cambie y que represente de mejor manera nuestros valores como institución, tenemos que estar ahí. Tienes que estar ahí los domingos, tienes que involucrarte porque desde tu casa no va a cambiar la iglesia. Entonces ese fue como que mi proceso y sí creo que está muy relacionado. Tiene que haber un quiebre porque si no creo que el entender a Dios como niños no nos sirve como adultos. Es una relación muy diferente. Sí, y yo creo que también cambia mucho... O hablo en lo personal y también con Regina en el hecho de, a ver, debes de creer en algo, debes siempre de agradecer, te cambia la vida el tener esa conciencia, o por lo menos a mí en lo personal el siempre estar agradecido con lo que tengo. Claro. A ver, y cuando sé que hago algo mal, a ver, internamente y pido perdón. O sea, yo sí creo en esos temas que son importantes para tratar de ser la mejor persona posible, ¿no? Sí, cuando hablamos del perdón, del arrepentimiento, de la gratitud, hay esta creencia de que son valores humanos. Yo incluso en algún momento lo pensé, porque uno de los argumentos fuertes es no necesitas a Dios para ser bueno. Y es cierto, pero no completamente, porque si tú te vas a las civilizaciones antiguas, pues todas practicaban cosas horrendas, ¿no? Desde los aztecas hasta los vikingos, hasta las del sudeste pacífico, o sea, todas tienen en común sacrificio, cosas horribles. Y a raíz del surgimiento del catolicismo es que se empiezan a transformar estos valores humanos. Por ejemplo, la gente no sabe, pero pues de las instituciones que más lucharon por los derechos de la mujer fue la iglesia, quienes lucharon por prohibir las luchas en el Coliseo romano de gladiadores, fueron los católicos. O sea, lo que nosotros ahora entendemos como valores humanos, creo que no necesariamente lo son, porque el humano antes de la llegada de Jesús, nuestros valores eran muy diferentes, ¿no? Y no en México, en todo el mundo. Entonces creo que la gente pierde de importancia eso, ¿no? Que sí, los valores que nosotros ya normalizamos como la gratitud, no necesitas a Dios para ser agradecido. No, pero nos lo enseñó Él, ya sabes. O sea, sí. No necesitas a Dios para ayudar al prójimo. No, pero al final del día son un conjunto de valores que ya se perdió de vista de dónde vienen. Entonces de ahí la importancia de ser practicantes, ¿no? Otra cosa que te iba a decir, yo sí creo en el plan divino. Y me llegué a preguntar, ¿por qué 3 niñas? ¿No? O sea, ¿por qué 3 niñas? Soy feliz, pero sí dije,
estadísticamente hablando, matemáticamente hablando, pues no es muy probable. Y después entendí o elegí creer que creo que tenía ciertas heridas de mi infancia que no me hubieran hecho un buen papá de niños. Tuve una infancia muy dura, entonces a lo mejor hubiera puesto una expectativa durísima en un niño, ¿no? En mi hijo. No tenía este proceso de crecimiento personal que mucho de ello vino siendo papá de niñas. O sea, hoy en día digo, qué bueno que tuve niñas porque me permitieron sanar, me permitieron vivir la paternidad de otra manera. Porque si hubiera tenido un niño, o sea, lo hubiera tenido en un régimen militar desde el primer primero, día, ¿no? Imagínate. Y el primero, No. se hubiera puesto unas expectativas irreales. Te estoy hablando hace 7 años, ¿no? Si hoy en día me dan un niño, voy a ser muy diferente. Pero hace 7 años no tenía este trabajo de crecimiento personal y de encontrar la paz. Y hubiera sido, o sea, lo hubiera tratado como un adulto desde su primer año. Sí. Entonces digo, pues sí, también es el plan divino, ¿no? Siempre me gusta decir que las niñas sanan el corazón de papá. Entonces, imagínate cómo estaba el mío, que me mandaron 3. No, y yo creo que, a ver, te repito, yo no tengo hijos, pero debe de ser, debes de crear ciertas expectativas de cómo quieres que sea tu hijo, que debes de ejercer cierta presión. Bueno, así yo me lo imagino, debes de ejercer cierta presión para que crezca como a ti te gustaría que creciera, ¿no? Claro. Entonces debe de ser pues, durísimo. Oye, a mí me gustaría que juegue fútbol, sí, que a lo mejor que se dedique también a lo que yo me dedico, pero y que sea buen hermano y que sea y yo creo que nosotros mismos los forzamos a ser una persona que no sé si que quizás no son. Que quizás no son. Mira, yo creo que el gran problema de la crianza, o sea, de tanto de mamás como de papás, es que ponemos expectativas altísimas en los niños y bajísimas en nosotros mismos. Y la realidad es que independientemente de los planes que tengas para tus hijos, van a ser un reflejo de lo que tú eres como persona, ¿no? O sea, a mis hijas, ¿por qué les gusta el fútbol? Pues no traen ese chip. Ellas vieron que es algo que disfruto, que es algo positivo en la familia. Cuando han querido jugar fútbol, no les exijo los goles, no les exijo que sean las mejores. O sea, creé una relación positiva con el fútbol y terminaron gustándoles. Porque también creo que se vale influir en nuestros hijos de manera positiva, ¿no? Es muy fácil influir en ellos. Y esto se ha usado incluso en cosas malas, ¿no? Que dices, hija, yo quiero que tú creas ciertas cosas de la vida y pues los logras convencer porque son niños. Cuando usas esa posibilidad de influir en ellos de manera positiva, es algo muy bueno, pero las expectativas tienen que estar en ti. O sea, quieres que tu hijo sea futbolista, gran parte del trabajo va a ser de los papás, no va a ser de los niños. Quieres que tu hijo o que tu hija saquen buenas calificaciones, ayúdales, dales un entorno saludable para desarrollarse. Porque, por ejemplo, una de las mayores incongruencias como papás es, quieres que tus hijos saquen buenas calificaciones, pero cada día que llegan tus hijos de la escuela, llegan a un entorno de violencia, de adicciones, de abandono, están escuchando a papá y a mamá gritar y no saben que hay un estudio muy famoso en donde el daño que sufre el cerebro de un niño que crece en un entorno de violencia es equiparable al de un soldado que estuvo en guerra, en combate. O sea, ese es el trauma que sufre el cerebro del niño. Entonces, a un niño que vive constantemente en modo estrés, que literalmente su cerebro está en modo supervivencia, ¿le vas a pedir puros 10? Es algo imposible, es biológicamente imposible. Entonces creo que gran parte de la lucha de este podcast es que, digamos, papás, la expectativa tiene que estar en nosotros, no en los niños. Queremos una mejor sociedad, no depende de los niños. ¿Cuántas veces has escuchado? Cambiar el mundo está en los jóvenes, está en los hijos, está en la siguiente generación. Eso nunca va a pasar. Tenemos que cambiarlo como adultos. Te digo que veo también, a ver, la plática que he tenido con papás, yo hablo con un papá y me dice, no, es que yo estoy enseñándole a mi hijo que no crezca con el teléfono, ni con el iPad, ni con nada, y te mueves con otro papá y te dice totalmente lo contrario. No, yo sí quiero y que sea tecnológico. Y que, entonces, sí. Que sepa de inteligencia artificial a los 4 años. Entonces tú dices, órale, o sea, ¿por cuál me voy, no? O sea, me imagino que cuando tengo un hijo diré, oye, ¿a poco el extremo de no darle ni un minuto de un video
porque así lo, Sí, escuché, así lo ¿no? pintan, así lo pintan. O que no coma ningún dulce. Estuve muy chistoso porque eso pasó el fin de semana y la mamá me decía, no, yo no le voy a dar ningún dulce porque va a llegar, por lo menos en la primera etapa de su vida, porque va a llegar un momento en que forzosamente va a probar los dulces y se los va a comer y va a llegar a fiestas con sus amigos. Pero yo no le voy a dar ningún dulce. Entonces, y llegas con el otro papá y te dice, no, a ver, pues es parte de la vida. Claro. Pues, o sea, que lo coma, que lo pruebe, que... Entonces te traes, o sea, te encuentras de todo. O sea, me queda claro que uno va escuchando y al final termina haciendo lo que uno cree que está bien, ¿no? Pero bueno, escuchas versiones completamente distintas y opuestas. Sí. Entonces dices, bueno, sí, son posturas duro, ¿no? casi enemigas, sí, porque van sí. Mira, yo creo que los extremos no son buenos. También tuve mi etapa de radical, ¿no? De que los niños no comen dulces hasta los 2 años. Digo, me duró muy poquito cuando me di cuenta que la vida no es así. Y es más, los papás que yo he escuchado decir de su propia voz, mis hijos no van a comer dulces durante los primeros 2 años de vida, yo lo he visto con mis propios ojos. Sí lo hacen, ¿no? O sea, nada más llevan esta bandera, pero al final del día sí lo hacen. Entonces yo creo que mientras no haya un extremo en donde la mayor parte de la comida de los niños sea comida chatarra, está bien. O sea, y poner reglas, ¿no? En mi casa es un dulce al día. En las fiestas no hay límites. O sea, las fiestas son para eso, para disfrutarse. Entonces, para mí eso está dentro del límite sano, porque prohibirle a un niño algo que todos van a estar comiendo o no llevarlo a la fiesta. Vi casos donde nosotros llegamos ya al final de la fiesta solo a dar el regalo porque no come pastel, no come dulces. Entonces digo, híjole, también creo que muchas veces criamos desde el ego, sí, que no queremos hacer lo mismo, queremos poner expectativas muy altas en ellos. Mi hijo no come dulces, no, mi hijo es de puro 10, no, mi hijo ya habla 3 idiomas, mi hijo ya sabe usar inteligencia artificial. Y es no, vamos a permitirles ser niños, porque en el caso de las pantallas, nosotros tenemos el Nintendo Switch, jugamos juntos, creo que mucho del veneno está en la dosis. Si yo le dejara a mis hijas pasar toda la tarde viendo televisión, estando en los videojuegos, sería algo muy malo. Pero si tú le das a los niños 1 hora de videojuegos al día, yo crecí jugando videojuegos, sí, y no me pasó nada, sí, creo. Sí. Entonces digo, híjole, no caigamos en los extremos, porque ¿qué pasa cuando tú dices, no le voy a dar celular a mi hija de 12 años? Tienes la razón de tu lado, ¿no? O sea, no tendría por qué tener un celular una niña de 12 años. Pues sí, pero de 25 niñas, 24 ya lo tienes. Sí. ¿Qué haces? ¿Vas a arriesgar a tu hija a que sufra socialmente, que sea rechazada, que sea rezagada? Porque además el mundo de los niños y los adolescentes es cruel, ¿no? Sí, o sea, sí. Entonces creo que como papás tienes que elegir tus batallas. Los libros de crianza están muy buenos, pero no son la verdad sobre la crianza. No hay una fórmula específica. Porque también el otro día platicaba con una señora en un programa de tele sobre, yo dije, bueno, la comida chatarra con límites, y los límites los tienen que poner los papás. Me dice, no, mi hijo de 3 años, él sabe perfectamente cuándo dejar de comer dulces. Y él me dice, ya no quiero, mamá. Y digo, está muy bien. El problema de la comida chatarra es que muchas veces ataca ese sistema de hambre-saciedad que tienen los niños. A un bebé no le puedes dar de comer hasta que le explote la panza. El bebé va a decir, ya no quiero. Los niños en su primer año de vida, lo mismo. ¿Por qué hay adultos que no se pueden controlar? Porque la comida chatarra sí es realidad. Ataca ese sistema de hambre-saciedad. Ya no sabes cuándo tienes hambre, ya no sabes cuándo ya estás saciado. Entonces esa sería la parte peligrosa y que veo bien que regule el gobierno, porque va a llegar un punto en el que ese niño que decía, mamá, ya no quiero más dulce, va a llegar el punto en que ya no diga eso, que su sistema ya no va a poder detectar esa señal. Ahí es donde entramos los papás e incluso el gobierno de decir, oye, esto con moderación. No le puedes decir... Y lo mismo, si yo dejo a Sofía, que es la que más le gusta el Switch, si le dejo tiempo libre, se va a pasar ahí todo el día, o sea, todo el día. Entonces, como papás, sin caer en el extremo, sí tenemos que ser esas reglas, ¿no? Decir, oye, hijo, estas son las reglas con la comida chatarra, estas son las reglas con las pantallas. Porque satanizarlas, híjole, sinceramente yo no he visto que resulte bien. Superpapás, encontrar su mejor versión no está en contar calorías o macros.
tampoco en dietas restrictivas, y mucho menos en comer con culpa, obsesión o miedo. El secreto está en transformar nuestras vidas desde lo más simple: un cuerpo más fuerte, una mente más sabia, un espíritu inquebrantable y relaciones más profundas. En mi libro Hábitos Ordinarios, Humanos Extraordinarios, encontrarán cambios simples pero poderosos para construir su mejor versión, poco a poco, día por día y hábito por hábito. Hábitos Ordinarios, Humanos Extraordinarios, ya disponible en Amazon. Ahorita quiero que me platiques cómo empezó tu vocación, pero yo siempre digo, hay que hablar de política en la mesa. O sea, esta creencia de no, en la mesa ni de religión, ni de política, ni de no me acuerdo qué otra cosa. Y yo digo, no, al contrario, tenemos que hablarle a los niños de política, tenemos que, si les gusta, encauzarlos por ese camino, obviamente con mucha responsabilidad, con mucha ética, pero cuando acercamos a los niños a estos temas, no lo podemos hacer desde un punto de vista radical. No le puedes decir, el expresidente fue el peor, todo lo hizo mal. O, oye, el expresidente casi bajó del cielo y salvó a México. O sea, tienes que decir, estas fueron las cosas buenas, estas fueron las cosas malas, qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas diferentes. O sea, es un ejercicio increíble para hacer. Yo lo hago mucho, pues mis hijas están muy chiquitas para eso, pero por ejemplo, cuando vemos películas, mi esposa y yo le preguntamos, oye, ¿qué hizo mal él? ¿Qué hizo bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? Eso se me hace básico para construir un mundo mejor a través de la política, pero si los niños desde chiquitos están escuchando, es que todos los políticos son malos, es que este tal era muy bueno, es que este lo hizo todo bien, o este lo hizo todo mal, van a ser pocos los niños como tú que sueñen con estar ahí. O sea, ¿cómo fue por qué tuviste ese sueño? Te voy a decir algo que no hago, pero que sí pienso que debemos de hacer. No platico en la mesa de política, y los que me conocen saben. O sea, bueno, es que tú estás ahí en la trinchera, ¿no? O sea, ni con mis amigos, ni con mi familia. Ajá. No, trato de no hablar porque, a ver, se genera temas que a lo mejor no son necesarios, pero coincido en que es un tema que se debe de hablar. Y más bien, en vez de generar rechazo a lo que dice otro, más bien hay que aprender a escuchar. Claro. ¿No? O sea, tanto de un lado como para el otro. Entonces, si yo sí estoy a favor de que se hable en la mesa de política, y debemos de aprender a escuchar la opinión del otro abiertamente, claro, sin generar alguna confrontación, ¿no? Mira, y aunque se genere, porque también es normal que las ideas se contrasten. A mí me encanta, o sea, yo sí me puedo aventar desde una plática muy tranquila así hasta casi un pleito con mi familia, no, porque todos pensamos más o menos igual, pero con amigos. Y sí nos aventamos unos rounds. Y justo el viernes pasado estuvimos en una cena con amigos que quiero muchísimo. De hecho, con la persona que más discuto, dijimos, vamos a venir al podcast a enseñar a la gente que se puede debatir tranquilamente. Y obviamente a veces sí se nos pasa la mano, ¿no? Y el viernes pasado me dice mi esposa, ya, por favor. O sea, se están casi peleando. Y le digo, es que eso está bien. Es que no debemos de tenerle miedo a la confrontación, a defender tus ideas. Es más, si sientes la necesidad de atacar las ideas de la otra persona y dándole un sentido positivo a la palabra atacar, hazlo. O sea, estaría mal que no defiendas tus ideas. Yo entiendo que tú no lo puedes hacer porque literalmente están hablando de tu trabajo, ¿no? O sea, hay excepciones, pero yo sí digo, vamos a pelearnos y si nos enojamos, mañana nos reconciliamos. Pero no, es importante. Con respeto. A veces se cruza, ¿no? Sí. O sea, sí me ha pasado, el respeto nunca, pero sí de repente la gente se enoja, ¿no? Sí, o sea, sí me han tocado manotazos, o sea, no yo, pero sí a mí me cuesta mucho llegar a ese punto del enojo, ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí mantengo mi compostura. Soy duro cuando toca debatir. Sí me han tocado que me den manotazos y ya, es que tal. Creo que no le deberíamos de tener tanto miedo a eso, ¿no? Yo le digo a mi esposa, sé que te incomoda, pero eso es construir una mejor sociedad. Porque si todos tenemos miedo a decir lo que pensamos, no empiezan a haber este debate de ideas y las ideas se quedan estancadas, sí, ¿no? Y no hay una construcción. Una sociedad que piensan todos igual, y que ahorita me quiero pasar a ese tema de la educación, una sociedad que todos piensan igual, no solamente está estancada, es peligrosa. Sí, a ver, a mí yo lo digo por dos casos particulares, que en la mesa, haz de cuenta, con mi familia los domingos nos reunimos
y hay algún comentario que, o sea, como, pero ya muy Sí, ya voy llegador, hacia ¿no? ti, ya Entonces voy digo, hacia no, ti. ¿para qué me meto? Entonces, literal, les puedes preguntar a mis tíos que Ajá. cuando vean el podcast van a decir, no, sí, es Está así. hablando de nosotros. Sí. se queda callado y no comento mucho. O también con mis amigos, con quienes estudiamos también, prefiero, porque si ha llegado y la verdad es que luego me quedo con sentimientos. Digo, ¿para qué? Mejor, a ver, prefiero no, a menos de que sea una plática de, oye, ¿tú qué opinas? Y Sí, a que ver, y sabes que obviamente va estoy en otro abierto tono, ¿no? de debatir pero ya cuando es un poco más tendencioso al Sí, tema, entonces ya digo, no, mejor, o sea, pero ¿para qué terminamos Claro, en claro. pleitos El si pleito. venimos a, O sea, nunca lo a has hecho. convivir muy pocas veces, Ajá. muy pocas veces? Me encanta la política, Sí, sí, sí. pues todo el día hablo de política, pues con mis compañeros hablamos de política, pero bueno, yo creo, o yo he mantenido, no sé si bien o mal, a la distancia con amigos y familia, esa es la realidad, pero la pregunta que me haces, yo creo que sí se debería de hablar y siempre estar escuchando puntos de vista distintos, ¿no? Pero también lo ves en redes sociales, subes algún comentario, algún video, y es luego a la confrontación, Sí, al sí, sí, al golpeteo, cuando les digo, oye, a ver, se puede hablar, ¿no? O sea, ahorita tuve un caso de los refugios del franciscano, no sé si Sí, han sí. escuchado ese caso en donde, bueno, cualquier cosa que subo o que subía a redes, pues era un tema de confrontación. Y yo les decía, organicé unos foros y yo les decía, a ver, yo siempre estoy abierto a escucharlos con respeto y en lo que pueda yo ayudar, o orientar o decir con honestidad lo voy a hacer, ¿no? Pero ¿Cómo fue ese caso? A ver, platícame un poquito, porque también era de lo que quería hablar. mira, ese caso fue un caso medio complicado aquí en Coajimalpa. A ver, vámonos atrás. ¿En qué momento eres nombrado presidente de la Comisión de Bienestar Animal? O sea, yo entro al Congreso en septiembre del 2024 y a los pocos días se reparten las comisiones. Y ¿Dura bueno, 3 años o 6? dura 3 años. Ya. O Y- sea, ¿tu diputación? Mi diputación, ¿O la- mi diputación es de 3 años Ah, ok. y también la presidencia de la comisión. Y tuve la fortuna de presidir la Comisión de Bienestar Animal. En mi bancada tenemos la de Medio Ambiente, Bienestar Animal, Cultura y Pueblos y Barrios. La verdad, muy buenas comisiones. Y a mí me dan la oportunidad de esta comisión. Yo entro sin ser especialista. Pero tenías esta afinidad hacia el tema del medio ambiente, las Sí. especies, todo. Tengo esa afinidad y me rodeo de gente experta y que he ido aprendiendo muchísimo de ellos, ¿no? Y este caso en particular, perdón, me nombran presidente, tengo 3 años, se han logrado desde mi particular punto de vista, hemos hecho de la comisión una de las comisiones más participativas dentro del Congreso de la Ciudad. Hemos logrado temas importantes. Por ejemplo, el tema pues, más sonado y por el que será recordado esta legislatura, el tema de los toros, ¿no? Entre otras cosas. Pero Pero ustedes lograron que se prohibieran las corridas. no se prohibieron Ok. por un tema de respeto a la economía de las personas y las familias que se dedican a eso. Más bien se llegó a un punto en el que puede haber corridas sin violencia y sin sangre al toro. Ok. Nosotros, O sea, nada desde más luego, es mi como que el iniciativa show. era prohibirlas. Ok. Pero bueno, hay que escuchar, en política hay que escuchar a todos y quienes se dedican al tema taurino, pues defendían un tema económico y de trabajo. Que hasta de especie, ¿no? Decían, esta especie sigue ahí por eso. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo amo la naturaleza y como carne, ¿no? O sea, ese va a ser como que el primer argumento. Y yo digo, bueno, es que es muy diferente el sustento de la vida que el hacer un espectáculo del sufrimiento. A mí mi papá me llevaba a los toros de chiquito y la verdad es que no tengo buenos recuerdos de eso. O sea, sí, o sea, creo que cuando
cuando tienes esta conexión con los animales, sí te das cuenta de lo que está pasando dentro del animal, ¿no? No solamente a nivel cerebral, sino a nivel espiritual. Creo que no se debería de hacer una fiesta del sufrimiento de nadie, o sea, y me parece muy bien. O sea, yo creo que si van a seguir, que sería como que el puro show, ¿no? O sea, que los torean, hacen todo sin maltrato. Lo único es que no puede haber sangre, o sea, no lo matan. Ni banderillas, ni lo matan. Desde luego, pues, todos los animalistas que van a ver el podcast me dirían, es que debes de terminarla así. Seguramente para ahí ya vamos. Pero los cambios, tú bien sabes que se van haciendo pasito a pasito y en algún momento estoy seguro que vamos a lograr la eliminación total, ¿no? Que yo me quedaría contento con el show. O sea, creo que le estás dando a las dos posturas algo. Porque ya si no hay sufrimiento, si no hay sangre, pues ya se vuelve a lo mejor como los shows de perros, ¿no? Ya ves que hay exposiciones caninas. Sí. Entonces, pues también sería debatible, ¿no? Pues cómo ponen a los perros ahí a estar desfilando. Entonces creo que me parece un punto medio sano, ¿no? O sea, yo creo que te vas a encontrar dos puntos o sea, fui yo a un foro la semana pasada, hace 15 días, en el estado de Hidalgo, que se está buscando el mismo tema, y los taurinos se levantan y me dicen, nosotros no queremos el tema sin violencia, nosotros lo queremos, o sea, literal, ¿no? Sí. Y los animalistas me dicen, no, nosotros queremos, o sea, son dos posturas radicales. Y si a mí me preguntas, yo iría en algún momento al tema de la eliminación total. Pero bueno, hoy logramos este punto y yo creo que es un gran avance, ¿no? Okay. Y yo creo que sí va a ser recordada esta legislatura por eso. No, me parece muy bien. ¿Hace cuánto empezó lo de los mercados también? Sé que hay una regulación importante sobre la venta de animales en mercados públicos. ¿Esa ya estaba? ¿Fue con ustedes? Ya estaba. Lo que no pasaba es que se aplicaba la ley, esa es la realidad. Y bueno, varias asociaciones estuvieron presentando amparos y lograron que de plano a partir de, si no mal recuerdo, de enero de este año, pues se prohibiera la venta de animales en el mercado de Sonora, que es como el más emblemático. A ver, mucha gente me sigue escribiendo por redes sociales que sigue habiendo clandestinidad. Uh-huh. Nosotros desde el Congreso hemos exhortado a la autoridad que vaya, revise, pero bueno, formalmente falta que se ejecute. ¿No? Pero, a ver, los cambios, repito, son lentos y a la gente le gustaría que al día siguiente pues ya no hubiera ni un animal en venta y eso es a lo que aspiramos. Pero te apuesto a que si hoy va alguien a ver de manera clandestina, claro, tampoco me atrevería a negar que no existe, porque estarían mintiendo, ¿no? Claro. Hemos recibido información y nosotros hemos hecho la parte para informar a la autoridad y lo sigan. No, y el primer paso creo que es ese, porque no basta con que cambie la ley, tiene que haber un cambio cultural, un cambio en la mentalidad de las personas. Lo vimos con el cigarro. Al principio, cuando se empezó a prohibir, hace no sé, 20 años, que ya se empezaba a regular. Y obviamente hubo una oposición durísima. Mi tío estaba en los restaurantes, me acuerdo que pues decían es que nos están atacando durísimo, nos están afectando. Y obviamente la clandestinidad, ¿no? La mayor parte de los bares, de los restaurantes siguieron operando así. Pero te das cuenta 20 años después que hubo un cambio cultural donde la gente fuma mucho menos, donde ya hasta es mal visto. Entonces dices, bueno, no pasó al día siguiente, pero sí empezó un cambio cultural, que a lo mejor sí tardó 20 años, pero por algo se empieza. Esta es la otra parte que creo que es injusta con los políticos, es, sí, ya cambió la ley, pero la ejecución no depende de ustedes. Pues la ejecución, a ver, es que también es algo que trato de explicar en los foros. Nosotros, el poder legislativo está para modificar y hacer leyes, y el poder ejecutivo está para ejecutarlas. Entonces, si me dicen, oye, es que por tu culpa, no, bueno, o sea, mi tarea la hice y lo plasmé en la ley. Uh-huh. Ahora le toca al presidente municipal o al gobernador ejecutarlo, ¿no? Ni siquiera. Yo creo que quienes tienen que ejecutar esas leyes es la ciudadanía. Totalmente. Dejar de hacerlo, dejar de comprarlo, o sea,
es algo, es un ejercicio parecido a lo que te decía. Ponemos mucha expectativa en el político, pero no ponemos expectativa en el ciudadano. Y creo que debería de ser, pues, por lo menos parejo, ¿no? Entonces la ejecución está en nosotros. Sí, sí, tienes razón. La gente espera que el gobierno castigue al que lo hace, cuando el que lo hace, por el simple hecho de saber que está prohibido, lo debería dejar de hacer, ¿no? Y nadie le debería de comprar. Y Además, nadie le debería de comprar. Sí. Exacto. O sea, empieza en nosotros mismos el problema, pero a lo mejor y los que no están involucrados y están de fuera como espectadores, pues culpan al gobierno. Oye, pues castígalos, oye. Pero sí, debiera de empezar por nosotros Y creo que mismos. la conciencia debe de estar en nosotros como ciudadanos, porque yo que tuve una etapa muy joven que teníamos una tienda de animales. Me tocó conocer todos estos mercados, me tocó ver, pues sí, el ambiente en el que están los perritos, en el que están las tortugas, donde están los peces. Y digo, híjole, es que sí está muy cañón. Pero la conciencia debería de venir del ciudadano, decir, oye, es que yo no estoy a favor de que tengan los animales, sí, porque tú te llevaste la tortuguita, pero se quedaron ahí otras 999. Entonces, híjole, creo que esa parte sí aplaudo. No sé qué gobierno fue el que empezó con eso. Y solo falta que haya este cambio cultural, pero tener a los animales así a la venta, híjole, ya me parece algo muy debatible. Incluso la crianza de perros. El otro día tuve una entrevista con un veterinario, el veterinario de mi perro, Marco Aurelio. Fue un gran episodio y hablábamos de eso, de realmente es ético criar perros para venderlos, porque dices, hay muchísimos allá afuera que no tienen casa y tenemos esta idea del criadero super nice, ¿no? Que los perritos están casi tomando té, y la realidad es que no todos son así. Ese representa un pequeño porcentaje. La gran mayoría tienen a los pobres animales en condiciones de verdad inhumano, es poco decirlo. A ver, yo conozco, no lo voy a quemar, que me lo dijo en confianza, pero conozco a una persona que es dueña de ciertas tiendas de mascota y dice, a ver, yo nada más trabajo con ciertos criaderos que son, me dijo, 2 o 3. Sí. Todos los demás, y en los foros mismos me han pedido, oye, regúlalos, ya elimínalos, porque de ahí sale el problema que tenemos, claro, más de 1 millón de perros en la Ciudad de México. A ver, vamos poco a poco. Hoy tuve una reunión hace unos días en gobierno, en donde dije que mi prioridad número 1 legislativa en las próximas semanas es terminar con la venta de animales en plataformas digitales. Muy bien. La gente me dice, te aplaudo eso, pero ve por los criaderos. Bueno, vamos poco a poco, pero bueno, lo que sí te quiero decir es que antes de que termine este periodo tenemos que prohibir la venta de animales en plataformas digitales, porque eso está muy bien. A ver, tenemos que empezar a cerrar las llaves de donde sale el problema hacia las calles, ¿no? Que eso es lo que nos preocupa. Nos dicen, oye, tenemos un problema de 1 millón de perros en la Ciudad de México. Y sigue ¿Cómo creciendo. le hago? No, bueno, pues primero cerremos las llaves y luego atendamos el problema, ¿no? Pues porque por más esterilizaciones que hagas, pues bueno, ¿cuántas puedes hacer, no? Sí, totalmente. Gracias. Hoy platicando, bueno, regresando a lo del refugio franciscano, que ese sí es uno que está en Coajimalpa, ¿no? Es uno que está en Coajimalpa. En la carretera. En la carretera. Chistoso porque Marco Aurelio, mi perro, es callejero. Llegó un día ahí a mi cancha y está muy cerca. O sea, casi tienes que pasar por uno para llegar al otro. Y digo, escuchó los ladridos, escuchó que habían cientos de perros por ahí y se siguió de largo y llegó hasta mi academia. Pero bien podría haber terminado ahí Marco Aurelio. Y seguramente sus hermanitos, pues a lo mejor acabaron ahí o algo peor porque está en la carretera. A ver, es un tema muy, muy polémico, es un pleito entre 2 particulares. Históricamente, ¿cómo se constituye ese refugio? ¿Cómo es que llegan a estar ahí tantos perritos? Mira, el terreno es de una fundación que se llama Fundación Hagenbeck, y
le da este terreno a otra fundación que son los franciscanos. Y hay un tema particular entre ellos que desconozco, pues porque no conozco el expediente. Entonces no me atrevería a hablar de algo que no desconozco. El tema fue de que se presentan denuncias de maltrato animal que suceden en este refugio. Y el tema fue que la autoridad, hay que decirlo, no siguió, fue por los animales, los perros, y no siguió los protocolos para sacar los perros de ahí, ¿no? Esa es la realidad. Ya, ¿cuántos perritos habían? Unos hablan de 1,000, otros hablan de 800. Nosotros pasábamos y teníamos la tradición de siempre que íbamos al Costco, comprábamos ahí pues de los grandes de croquetas, ya nada más pasábamos por ahí, tocábamos y ya lo dejábamos. Se lo dejaban. Sí. Pues mira, yo creo que yo en mis foros también he dicho que hay que reconocer a las personas que se dediquen a los albergues, a los rescatistas, entregan su vida, dan todos sus recursos, literal, todos sus recursos para que los animales estén en buenas condiciones. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento y reconocimiento para ellos, ¿no? Claro. En los propios foros me di cuenta que, seguramente no les va a gustar lo que voy a decir, pero, el gobierno les marca a los refugios y a los albergues para que los perros que se encuentre el gobierno, pues no tienen los espacios para tenerlos ellos. Le hablan a los refugios pues para que los reciban. Entonces, el quererlos regular en un inicio por parte del gobierno, pues dice, oye, me quieren regular, pero yo soy el que te resuelvo el problema, ¿no? Claro. Entonces, pues fue un tema ahí complicado y, bueno, luego fueron el tema de los foros. Pero regresando al tema franciscano, pues sacan a los animales sin un protocolo y eso enardece a la gente, ¿no? Y se vuelve un tema muy, muy polémico. ¿Y perdieron el terreno? Es que la verdad es que no, o sea, escuché del tema, pero no supe si fue un tema del terreno, si fue un tema de los perritos, o sea, no entiendo. Sigue en pleito judicial. Y ahorita ya los perritos ya no están ahí. Los perros están divididos en tres instancias, en tres espacios de gobierno. Uno está en Xochimilco, uno está en Brigada Animal, otro está en el Ajusco y otro está en la Gustavo Madero. Les acondicionaron unos espacios para tener ahí a los animales. En particular, desconozco cómo va el tema legal, no te sabría decir en qué va. Lo último que escuché fue, pero esto es pues, literal extraoficial porque no me consta, escuché por parte de los abogados que tuvieron una plática de parte de los abogados del franciscano que si acondicionaban las instalaciones y estaban aptas para poderlos recibir, los iban a regresar y en condiciones para que los animales fueran, pues los pusieran en adopción, que ese es pues, lo ideal, que estos animalitos terminen en hogares, en una familia, ¿no? No tenerlos en un terreno, ¿no? No, y la verdad es que, híjole, adoptar un perro, yo nunca lo había hecho, esta fue la primera vez. Dije, híjole, qué bendición. Son los más agradecidos, cariñosos. Sí, Regina, mi esposa, también adoptó a un Doberman. Es el más agradecido, cariñoso. A ver, yo la primera vez que lo vi, con miedo, ¿no? Sí. Perrote. Pero sí, a ver, nunca había visto un perro tan agradecido y cariñoso como es Paolo, que es el que rescató, el que adoptó, ¿no? Y es que tienen mala fama esa raza, pero sí de manera injusta, porque son muy tranquilos, son muy niñeros, o sea, es más que lo han pintado como el perro policía que lo que realmente, porque pues sí hay otras razas que sí tienden a ser más duras, pero el Doberman es, para sorpresa de muchos, es una raza muy noble. Y yo creo que también depende en el entorno familiar en el que crezcan. Claro. Entonces, si uno les da amor, cariño, atención, a ver, difícilmente se vuelven agresivos, ¿no? Sí. El tema es cuando, a ver, uno no sabe pues, lo que implica el tener a un animal. O sea, si uno lo va a tener encerrado en la azotea y quieres que sea
el más noble de todos, pues bueno, eso pues, no Es va a pasar, imposible. ¿no? Superpapás, mi libro Semana Estoica es un viaje de transformación profunda a través de 7 días y 7 virtudes estoicas. Gratitud, coraje, moderación, sabiduría, plenitud, amor y aceptación. Es el regalo ideal para cualquier hombre o joven en la familia que quiere construir su mejor versión y busca inspiración desde lo más profundo del alma. Semana Estoica, ya disponible en Amazon. Oye, y a ver, vamos a otro caso que es muy similar. No sé si conociste de la fundación Black Jaguar, White Tiger. Sí conocí, sí tuve conocimiento de lo que sucedió y las atrocidades que pasaron allá adentro, pero no estoy muy familiarizado con el tema, la verdad. Hablo desde, llamémosle una completa ignorancia, porque no conozco, pues obviamente no conoces el detrás de todo, pero bueno, fue un caso sonadísimo. Era un cuate que pues tenía a los tigres, a los leones desde chiquitos, los tenía en su casa. Se metía ya con los leones y los tigres gigantescos a convivir con ellos. Les construyó un refugio muy grande en el Ajusco, me parece. Y se volvió muy famoso porque pues, empezaron a ir muchas celebridades, ¿no? A tomarse las fotos con los felinos. Y hubo un caso muy sonado que las autoridades confiscan, no sé, 100 especies exóticas, ¿no? O sea, mayormente felinos, pero había creo que hasta osos, changos, o sea, había de todo un poco. Y este cuate, sinceramente, pues sí se le veía que era muy, muy entregado a los animales, ¿no? O sea, incluso cuando veías, pues lo estás viendo detrás de una pantalla, pero sí te da un indicativo claro de que sí formaba un vínculo real con los animales y que para empezar eran rescatados, ¿no? O sea, no era que él se dedicara a coleccionarlos, ¿no? Los rescataba, ponía de su dinero para esto. Y pues mucho del financiamiento del refugio era las celebridades, ¿no? Fue Lewis Hamilton, o sea, gente pues muy famosa, muy reconocida. Pues de ahí ayudaban a que sobreviviera el refugio. Y la historia que contaba el dueño es que pues casi él vivía creo que en Estados Unidos, había vendido todo para seguir con este proyecto. O sea, casi lo que tú dices, muchas veces terminan poniendo hasta su sustento para seguir en esa misión. Empieza el encierro y pues económicamente le empieza a ir mal a todo mundo. Yo lo seguía y recuerdo que pedía muchísimo donaciones. Tenía varios patrocinadores grandes, empresas grandes que le daban, por ejemplo, alimento, que los pierde en esa etapa. Entonces empieza a verse pues, muy comprometido el sustento de los animales y se le junta con otro activista muy famoso que te digo, no sé quién tenga la razón. Yo pongo las cosas sobre la mesa porque me parece que las cosas no se hicieron correctamente. El caso es que le cae una campaña de desprestigio cañoncísima al refugio, que los leones estaban comiendo su propia cola, que había condiciones de maltrato. Y ahí es donde yo me empiezo a Y enterar este cuate dice, sí, no tenemos para mantenerlos. O sea, no tenemos para agua, no tenemos para comida, vivimos de donaciones. Al gobierno hace 2 años le recibimos 100 animales, no hemos recibido apoyo. O sea, también esa parte, yo digo, ok, tienes 200 animales, ¿cómo los mantienes? Y después te sacan un video que estaban en condiciones inhumanas. Pues sí, es que se necesita dinero para mantenerlos, ¿no? Imagínate lo que cuesta la dieta de un tigre de Bengala al mes. Entonces este cuate se le va con todo, empieza una campaña de desprestigio, casi con equipos SWAT tomando videos. Y este cuate siempre fue muy abierto de sí, claro que han perdido la vida muchos felinos. Y los hemos enterrado aquí, sí. Dice, es que muchos ya no venían en condiciones de salvarse. Y el otro cuate lo sentí mucho colgarse la medalla, la verdad, y si estoy cometiendo un error, le pido una disculpa, pero desde donde yo lo vi, desde una pantalla, pues sí fue como, oye, ¿por qué haces toda esta campaña y no te pones a recaudar dinero para salvar a esos animales? O sea, ¿por qué pintas a uno como el malo, tú como el bueno? Vamos a rescatar a esos animales. Y de hecho quiero complementar esta plática porque quiero investigar qué pasó con esos 200 animales. Porque a lo mejor terminaron exactamente igual. A lo mejor terminaron en un lugar peor que en el que estaban. Y la solución era apoyar a la fundación, no destruirlas mediáticamente y confiscarles a todos los animales. Porque, como dices tú, es muy fácil, pues ya,
llévense a los animales. No se siguen los protocolos. ¿Qué pasa después con esos animales? O sea, cuando dices, ya no se permiten animales en el circo, eso está perfecto. Eso es lo que queremos como sociedad. Pero tenemos que crear estas comisiones especiales de decir, ok, pero con los que ya tenemos, ¿qué vamos a hacer? Porque a lo mejor los estamos poniendo en una situación mucho peor. Entonces, híjole, creo que hace falta mucho, pues una voz más moderada como la tuya, ¿no? Que logre ver el panorama al 100%, porque el problema es que, claro, todos somos vulnerables, pero cuando se habla especialmente de niños y de animales, pues son especialmente, bueno, y personas mayores, pues son especialmente vulnerables. Sí, a ver, yo creo que en este tipo de casos hay tantos actores que todos dicen tener la razón. Y yo creo que... Y ser los buenos. Yo creo que cada quien tiene algo de razón. Como el dueño del refugio que decía... O sea, te digo, desconozco, pero me lo pongo en otro... en un hipotético, diciendo el dueño del refugio pues tenía la razón porque pues dio la vida por sus animales, dio todo lo que tenía. Pero bueno, llega una persona que va a salvar a estos animales y da su versión y bueno, también tiene cierta parte de lógica. Oye, pues ¿cómo los tienes así, no? Entonces, y llega el gobierno y a lo mejor también tiene una parte de razón en la historia o responsabilidad. Entonces, yo creo que cada quien se dice dueño de la verdad y tiene cierta razón en el punto que defiende, pero bueno, yo creo que cada quien por eso vuelvo a lo mismo, hay que escuchar a todos y todos los puntos hay que entenderlos y juzgarlos en su justa medida. No, y ¿no? si terminaron mejor los animales, yo le aplaudo, ¿no? O sea, digo, qué bueno. Pero creo que tú que estás en el medio, sabes que recurrentemente la historia es de terminaron peor, ¿no? O sea, ahora están quién sabe en dónde. Entonces, híjole, creo que tener mucho cuidado. También creo que urge una regulación en el tema de los zoológicos. O sea, creo que los zoológicos pueden ser algo muy bonito o algo de verdad muy triste. Y luego ves en internet estos videos, ¿no? De que tienen el otro día había uno de un orangután pues en una jaula más chiquita que este estudio, ¿no? De cemento. Y dices, híjole, condenar a los animales a esta vida está muy triste como sociedad. Sí, nosotros hemos buscado la transformación de los zoológicos a meramente centros de conservación. O sea, ya no tener a la especie que... Más bien tener a tu especie endémica para claro. Que sea quien pues, preservemos la especie endémica aquí. Pero no tiene lógica ya tener a un... No sé, un oso polar aquí. Sí, o sea, sí. No, sí, exacto. Hay especies que deberían de estar súper prohibidas, ¿no? Empezando por los mamíferos marinos, ¿no? Delfines, orcas, o sea, todos esos animales sufren muchísimo en cautividad. Por ejemplo, el caso de los leones, la tasa de reproducción de los leones es más alta en los zoológicos que en la naturaleza porque es una especie que duerme 22 horas al día. Entonces dices, bueno, encontrar a qué especies se les puede dar una vida digna y se puede utilizar para fines de conservación de otras especies o de la misma, para educar a los niños en el tema de... O sea, yo no veo mal que un niño vaya a un zoológico y vea el mega hábitat del león, pero en contraste con ir y ver una ballena en una alberca, o como dices tú, un oso polar, oye, es que está muy alejado de... Y ya tenemos la tecnología, o sea, yo creo que ya... A eso iba. Yo creo que antes que no existía la tecnología, bueno, tenía cierta razón de traer a un animal que a lo mejor y si no lo veían ahí era imposible, ¿no? Y nunca lo iban a ver. Hoy, con las herramientas tecnológicas que tenemos, yo creo que pierde cierta razón. Tienes razón, tienes mucha razón en eso. De verlo así, ¿no? Uh-huh. Y hablando de los delfinarios, por ejemplo, pues se acaba de prohibir y justamente... ¿Tú participaste en eso? No, eso fue tema federal. Ah, ok. Pero está interesante porque dices que qué va a pasar con los animales que, por ejemplo, lo de los circos, ¿no? En el tema de los delfinarios, lo que se logró es que sea la última generación. Ok. Entonces, a ver, a estos animales ya no los puedes regresar al hábitat natural. Están acostumbrados al cautiverio, se mueren.
Entonces, pues les das la oportunidad de que sea la última generación, pero que ya no los puedan reproducir para seguir manteniendo el negocio. Y mejorar su calidad de vida, seguramente también. Y ¿no? mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se han dado pasos importantes. Desde luego hay crítica, pero a ver, todo es perfectible. O sea, y lo comento por el tema de los circos. Yo creo que fue un buen paso. Claro. Desde luego fue muy criticado por lo que comentas, pero yo creo que a partir de ahí la enseñanza que deja es justamente la que se hace con el tema de delfinarios, ¿no? Oye, a ver, estos animales hay que darles pues que sea la última generación, que tengan buena calidad de vida, pero que ya no se vuelvan a reproducir. Claro, y ojo, recalco que estoy en contra de los circos, estoy en contra estoy en contra de todo eso. A lo que voy es, al momento de tomar acción, no podemos perder de vista los que ya están ahí, ¿no? O sea, y te felicito porque sí, o sea, creo que hay pocas cosas en el mundo que puedan cambiar rápido, ¿no? O sea, inmediatamente. ¿Hay alguna que si tú pudieras cambiar en cualquier ámbito, o sea, no tiene que ser conservación, pero tú desde tu asiento de político, si pudieras cambiar algo de un día para otro, ¿qué sería? O sea, yo esperaría una mejor relación político-sociedad. Yo creo que hay un distanciamiento. Oye, pensé que ibas a decir que todos seamos ricos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me di cuenta en un caso que viví hace poco. Se acercaron un gremio importante de taxistas. Ok. 15,000. O representaban a 15,000. Y me decían, ya estamos hartos del gobierno, no nos escuchan. Ya, a ver, les vamos a dar una última oportunidad. A ver, seguramente lo van a ver. Y en las reuniones les decimos, a ver, a nosotros no nos interesan que si los ayudamos se vengan con nosotros. A nosotros nos interesa que se les resuelva el tema, porque ellos nos decían, sí, y si nos lo resuelven nosotros nos vamos a su partido. Y les decimos, a ver, no nos interesa eso. Se los vamos a resolver. Clásico, ¿no? O sea, sí se daba mucho eso. Mira, se los vamos a resolver y en el momento en que se lo resolvamos, estamos seguros que es como cuando cortejas a la novia, ¿no? Pues cuando empieza a ver que, oye, es detallista, es respetuoso, pues, a ver, quieres estar ahí, ¿no? Y te juro, nos pasó, conseguimos reuniones, les empezaron a resolver los temas que traían y hace 2 días me dijo, oye, me quiero ir con ustedes. Entonces, lo pongo en ejemplo porque cuando hay una buena relación entre política y sociedad, las cosas pueden pasar de manera muy, muy padre. Y sí, que no sea por intereses obligados, ¿no? No es como que, oye, si me das esto, pues te traigo a todo mi gremio y votamos por ustedes. O sea, cuando nace así la relación, va a durar muy poco. Seguramente alguno de los dos no va a cumplir y terminamos con estos problemas. Yo lo relaciono mucho con la atención al cliente. O sea, sí, cuando realmente atiendes a tus clientes, cuando te esmeras en darles más de lo que esperan, cuando tu mentalidad está en consentirlos, en rebasar sus expectativas, solitos van a regresar a ser tus clientes, ¿no? O sea, no los tienes que obligar, no les tienes que condicionar. Y creo que algo así debería de verse más en la política, ¿no? Políticos que quieran ganarse los votos de una manera desinteresada, de una manera consciente y sin obligaciones, ¿no? Sin decir sí, pero esto, sí, pero el otro. Creo que eso sí sería... No sabes lo padre que sentí cuando me dijo, oye, no, la verdad es que salimos de una reunión de gobierno en esta semana, se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero unirme con ustedes. ¿Cómo puedo participar? Puta, la verdad es que me quedé, dije, órale, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que se pueda lograr cosas así con algo que fue acercar y tratarles de resolver algo que a lo mejor y no nos costaba nada, ¿no? Sí. Hoy, y mi chiste de que todos seamos ricos va encaminado a otra pregunta, porque ahorita con el tema de la inteligencia artificial,
pues creo que a todos nos preocupa, porque hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el mundo. Yo creo que hay muchas cosas que está bien que regule el Estado. Por ejemplo, el tema de las etiquetas de exceso de azúcar, exceso de calorías. No sé si sea verdad la noticia y que eso se tradujo en bajar 8 lugares en obesidad infantil, pero sí creo que el gobierno yo sí creo en un gobierno regulador. O sea, sí creo en un gobierno lo más chico que se pueda, pero también tiene que ser muy regulador, muy duro en las cosas que pueden afectarnos a todos. Creo que la inteligencia artificial va a ser una de ellas. Y a mí me sorprende contrastar eso, en donde Estados Unidos de repente dices, oye, te metes en absolutamente todo, quieres controlar todo, quieres cuidar tus intereses en todo. Y al parecer estamos en manos de 7 o 8 personas que podrían acabar con la humanidad, jugando con la inteligencia artificial. Y ahí, como si les pusieran, no sé si has visto el meme, ¿no? Les ponen las vendas, no ven nada, no oyen nada. Y digo, híjole, siendo algo que podría, en el peor de los casos, acabar con la humanidad de una manera catastrófica, y en un escenario no tan catastrófico pero realista, va a acabar con el mercado laboral. La gran promesa es que todos vamos a ser ricos, que van a utilizar la inteligencia artificial para que no tengamos que trabajar, nos van a dar un sustento básico universal, que en teoría va a ser muy alto. Y yo digo, bueno, para empezar, ¿cuándo un avance de ese tamaño ha sido para beneficiar al ciudadano y no a unos cuantos, ¿no? Y en este caso, pues sí son empresarios, pero son con la protección del gobierno. Tú que estás en ese puesto, ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial? ¿Se debería de regular? ¿Se debería de liberar como lo hizo Estados Unidos, que dijo, en 10 años nadie les va a hacer preguntas? ¿Dónde nos deja? Híjole, yo creo que es un tema que no se va a poder parar. A ver, yo lo veo como en su momento a nosotros nos tocó el tema del Internet. O sea, el Internet, si alguien lo hubiera querido parar, pues era ya la avalancha, ¿no? Uh-huh. Y el tratarlo de frenar no creo que hubiera sido lo mejor. Yo creo que más bien debemos de enfocarnos a que esta nueva herramienta no genere más desigualdad. Uh-huh. Yo más bien me enfocaría en ese tema. Porque, a ver, el Internet llegó y benefició a gran cantidad de gente y yo creo que también perjudicó a mucha gente que muchos años después, es más, me atrevería a decir que todavía hay alguna comunidad o muchas comunidades en México que no tienen Internet. Claro, no, ¿cuántos años después? Sí, sí, sí. Entonces, pues no tienen las mismas ventajas que uno. A ver, nosotros con el simple hecho de vivir en la capital, pues tenemos muchas ventajas y una de ellas fue pues, gozar del tema del Internet. Uh-huh. Pero sí es cierto, o no sé si tú coincides, pero yo creo que sí generó cierta desigualdad, pero ayudó a muchísima gente en sus negocios, en crecimiento. Quien lo supo aprovechar pudo crecer, quien no lo pudo aprovechar, quien no supo o no pudo realmente porque no tuvo acceso, pues le afectó, ¿no? Entonces, yo más bien, en vez, es mi creencia, sin haberlo estudiado mucho, pero yo más bien creo que en vez de buscarlo frenar, sería más bien buscar cómo afectar lo menos posible a una sociedad, ¿no? Porque yo creo que va a pasar lo mismo que del Internet, que va a ser esa avalancha que pues, sí o sí va a rodar, ¿no? Sí, ahí es donde yo tengo dudas. No sé si el salto, si estamos hablando de sumar y restar, que a lo mejor fue el Internet, ya a matemáticas hiperavanzadas. O sea, no sé si el mercado laboral va a aguantar el que una sola inteligencia artificial en manos de una persona pueda acabar con 2,500 empleos. O sea, no sé si vamos a poder. También, digo, yo sí he estudiado el tema porque sabes que me gusta el tema de las conspiraciones, de todo. Y yo creo, sinceramente, el Internet sabemos que llevaba décadas en el ejército. Ya estaba probado, sabían que no era un riesgo existencial para la ciudadanía. En cuanto a la inteligencia artificial, lo que nos han vendido es que sí es un riesgo existencial, ¿no? O sea, que realmente no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos si nos va a dominar, si nos va a acabar. Y creo que mucho
de eso es especulación en la bolsa de valores. Creo que la realidad es que esta tecnología ya llegó a su punto muerto en el ejército, que a lo mejor llevan 30 años usándola. Dijeron, bueno, no pasa nada, vamos a desarrollar la versión para los ciudadanos y listo. Creo que existencialmente no estamos en riesgo porque creo que es una tecnología que lleva con nosotros por lo menos 30 años, pero sí creo que puede ser muy disruptiva económicamente el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo día a día. Porque si bien hay muchas industrias que yo digo, bueno, el fútbol, que es mi profesión, las últimas 2 personas en la Tierra van a estar jugando fútbol, ¿no? O sea, eso no se va a acabar. Pues sí, pero si el 99% de tus clientes se te quedan sin trabajo por la inteligencia artificial, o sea, se hace una bola de nieve de la que nadie sobrevive. O sea, arrasa con todo el sistema económico y laboral. Esa es mi preocupación. Siento que es una narrativa falsa, que no, que realmente está bajo control y que simplemente lo usan para que las acciones de estas 7, 8 empresas estén fluctuando. Y cuando te das cuenta que esas mismas empresas invierten en ellas mismas, dices, probablemente no sea nuestra extinción. Yo creo que otra vez regreso que como todo tiene su lado bueno y malo, ¿no? O sea, el internet trajo muchísimas cosas buenas. Sí. Y a lo mejor y no dimensionamos las cosas malas que pudo haber traído o que trajo, ¿no? O sea, emocionalmente. Tema de pornografía, sí. O tema de producción, tema de ventas clandestinas. O sea, yo creo que sí generó, o sea, hablamos de lo bueno porque pues, nosotros lo usamos para bien, ¿no? Pero bueno, la gente que lo usa para mal también sacó una herramienta poderosísima, sí, ¿no? Sí, para hacer mucho mal. Y creo yo que en el tema, ese es mi pensar, ¿no? En el tema de la inteligencia artificial, que todavía yo creo que estamos en pañales, yo creo que apenas le estamos ahí agarrando. Yo lo veo como un lado bueno o positivo desde como yo lo he usado, uh-huh. Pero no dudo que también haya su lado negativo y perverso de cómo lo pueden usar ciertas personas, ¿no? No, y ya están saliendo los primeros estudios a nivel emocional. Salió un estudio de que una persona, han habido muchos casos donde las personas se desviven ya de tener una relación muy tóxica con su inteligencia artificial. Y también han salido del daño que le hace al cerebro, ¿no? De que han perdido puntos de IQ, las enfermedades emocionales. Ya desde las redes sociales ya sabemos que las enfermedades emocionales relacionadas a las pantallas venían con todo. Entonces, híjole, mi esperanza es esa, que la inteligencia artificial sí realmente no sea lo que nos venden de quién sabe qué va a pasar, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Porque regresando al punto de dónde debe de estar el Estado, pues el Internet fue una gran herramienta. Y el Estado tiene que ser implacable en el mal uso que se le da a esa herramienta. Y es donde siento que a nivel mundial nos hemos quedado muy tibios, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué el Estado no prohíbe la pornografía, o por lo menos no restringe realmente su acceso a mayores de edad. Porque al final del día, pues, te sale la pantallita, tienes 13 años. ¿Eres mayor de edad? Sí, bienvenido. Tendría que haber una certeza real de que la están usando adultos. Entonces ahí podría ser contrario a mi manera de pensar, porque ahí sí quiero un Estado totalitario, ¿no? O sea, que sea muy duro en las cosas que afectan a la ciudadanía. ¿Y tú cómo lo ves yo no tengo hijos? Me quiero imaginar que a los niños, pues en el tema de las escuelas, debe de ser durísimo, ¿no? Oye, a nosotros, haz un ensayo, ¿no? Puta, y ahí nos tenías escribiendo, ¿no? Sí. Y aquí hazme un ensayo de tal, pum, vámonos, ¿no? Sí. O sea, no sé, yo no sé tú cómo lo has visto en tema de escuela, ¿no? Yo creo que a lo mejor y también valdría la pena que el gobierno escuchara a padres de familia, maestros y vea cómo las implicaciones que hay y el cómo se puede evitar ciertas cosas, ¿no? Mira, es un caso importante porque, por ejemplo, muchos de estos fundadores de empresas de tecnología no le permiten a sus hijos usarla. Ni siquiera los tienen en escuelas modernas, por así decirlo, los tienen en escuelas de lápiz y papel. Saben, son conscientes del daño, incluso, y no lo estoy inventando, han ido a testificar ante el Congreso de Estados Unidos y han tenido que decir la verdad. Oye, no, yo no dejo que mi hijo use TikTok. Oye, pero tú eres el CEO. Sí, pero no lo dejo.
Entonces es algo sabido que no dejan que las usen. Hubo esta moda de todos los niños van a tener iPads, ¿no? Esa era la herramienta de venta número 1 de las escuelas hace 7, 8 años. Todos van a tener iPads. Y hay gente que está muy clavada con la tecnología, que sí creen que el futuro de sus hijos está en que sepan programación, robótica, inteligencia artificial. Y no, yo creo que el futuro de los niños está en que sigan manteniendo su esencia humana. El momento en que el ser humano deja de pensar y le permite a una máquina pensar por él, ya no es un ser humano completo. Incluso hay estudios que demuestran que el desarrollo del coeficiente intelectual en el cerebro es mayor con clases de música que de robótica y de programación. O sea, estamos queriendo meter a los niños a pelear y a competir con la inteligencia artificial, que digo, no sé si la has usado, pero es infinitamente superior a nosotros en cualquier tema de cálculo, matemático, o sea, incluso hasta en el tema de escritura. Ahí es donde más te puedes dar cuenta de que es una inteligencia artificial, pero se está acercando bastante. Entonces, si el sistema educativo sigue por esa línea de tecnología, creo que a la humanidad le espera, sinceramente, su final. O sea, si olvidamos lo que significa ser humano, escribir a mano, leer, o sea, el tema artístico, el tema deportivo. O sea, si nosotros sacamos a los niños de las canchas de fútbol, de los talleres de música, de los talleres de pintura, para meterlos a un laboratorio de computación, yo creo que vamos a perder toda nuestra esencia como humanos. O sea, yo me regresaría al tema de equilibrio. O sea, yo sí apostaría que en las escuelas sí o sí dieran deporte, sí o sí tengan música, pero yo creo que no puedes quitar el tema de tecnológico. Uh-huh. Es como lo que platicábamos hace rato. Oye, ¿le darías dulce al niño? No se lo puedes quitar completamente, claro, ¿no? Más bien hay que ver cómo que sí lo consuma, pero que no le haga daño, ¿no? Yo más bien apostaría en un equilibrio en las escuelas para que sí haya deporte. A ver, yo soy un fiel creyente en el deporte, igual que tú. En la música, yo no crecí con la música, pero he escuchado escuelas que tienen clases particulares de música y es una excelente herramienta para el crecimiento de los niños. Yo creo que también se le debe apostar. He escuchado que en el gobierno de la Ciudad de México lo están haciendo, no sé si en todas las escuelas del país, pero yo creo que es un mundo globalizado, ¿no? No podemos no quitarles una herramienta a nuestros niños y jóvenes para cuando vayan a salir a un mundo globalizado, pues no puedan competir ante ante otros países que pues, sí les van a dar esa herramienta, ¿no? Sí, mi enfoque es que no puede ser la prioridad, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Sí tuvimos esta corriente que incluso los países nórdicos fueron pioneros, todo a través de una pantalla. O sea, todo era a través de una pantalla, todo encaminado a la robótica, a la inteligencia artificial, a la programación, y ahorita ya todos están arrepintiéndose y no, necesitamos lápiz y papel porque si no los niños no aprenden. Entonces yo creo que siempre debe de formar parte del currículum, pero en ciertas edades pues solo tienes que priorizar, no tienes tantas horas al día con los niños. Yo creo que la primera infancia, hablando de, yo creo que preescolar hasta tercero o cuarto de primaria, tienes que priorizar lo que nos hace humanos. Ya en adelante puedes priorizar la tecnología, puedes priorizar el que los niños aprendan otros idiomas. O sea, el problema es que ahorita estamos saturando a los niños de información que sinceramente no es tan valiosa. O sea, si tú te vas a lo que aprendiste en la escuela, claro, te da ciertos bloques de conocimiento, va activando ciertas zonas de tu cerebro, pero no toda esa información fue valiosa. Y por ejemplo, si tú priorizas los valores, nosotros porque íbamos a una escuela católica y esos son los mismos valores, pero a lo mejor en otro tipo de escuelas pues no se enseña el respeto, no se enseña esta espiritualidad, este sentido de pertenencia, propósito. O sea, yo creo que los primeros años de vida es enseñar a los niños lo especiales que son por ser humanos, ¿no? Y lo que valen, el cuidado personal, la familia. Si tú pones ahorita a un niño de 6 años a aprender inteligencia artificial, está tomando un espacio que debería de tener una virtud humana. Entonces, esa es mi gran preocupación. Creo que el sistema educativo está priorizando lo otro cuando debería encontrar, como tú dices, un balance, ¿no? Pero si vas a priorizar, tiene que ser lo que nos hace humanos. No, y también yo le daría mucho peso
al tema de inteligencia emocional. Sí, claro, sí, a eso me refiero. Bueno, yo veo, seguramente has escuchado muchos casos de depresión, ansiedad, que no me acuerdo si nosotros lo vivimos tan así. Yo creo que no, se para ha recrudecido con todo el tema de a lo mejor de las redes sociales y bueno, temas de suicidios altísimo. Entonces, sí, coincido en el equilibrio y apostándole mucho a la persona, a la humanidad y al tema emocional completamente para nuestros niños, ¿no? Claro, porque estamos con un enfoque muy académico y siempre hemos creído que eso nos va a hacer una mejor sociedad. Y el enfoque no debería estar ahí, debería estar en la salud emocional, en la inteligencia emocional. O sea, ¿de qué te sirve que un cuate tenga tanto conocimiento si todos los días se levanta a su trabajo y odia su trabajo, odia su vida, odia a su esposa, odia a su familia? No va a ser una persona productiva. O sea, hasta hablando con un interés económico yo creo que una sociedad plena va a ser la sociedad más económicamente productiva que con la que podamos soñar. No somos productivos porque vamos al trabajo sin ganas, porque no disfrutamos de nuestra familia, porque necesitamos comprar cosas que no nos van a llenar. Y eso alimenta una rueda que hace que las rentas sean impagables, que la universidad sea impagable. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que reconfigurar y espero que llegues muy lejos en este camino de la política para que recuerdes esta plática y la tarea que te dejamos todos los superpapás. Dura la tarea. Yo creo que hay que apostarle mucho al tema de educación, que yo lo veo como la principal herramienta que tiene un país. Y antes hablábamos del acceso a la educación. En nuestra época fue más bien que mucha gente no tenía el acceso. Hoy yo creo que gran parte de la población tiene acceso. Ahora lo que debemos de apostarle es al tema de calidad de la educación, ¿no? Sí. O sea, no sé el tema de porcentajes de acceso, pero sí sé que estamos en un rango ya muy alto, contrario a lo que pasaba a nosotros cuando éramos niños. Pero hoy lo que debemos de apostarle es a un tema de calidad en la educación, ¿no? Para poder transformar a positivo nuestra sociedad, ¿no? Ok, pues bueno, te dejo porque sé que tienes que ir a trabajar. Te lo reconozco que te vas a chambear. y siempre está esta etiqueta del político, ¿no? Que no chambea. Y tú sí te reconozco que desde ¿qué fue antier o ayer que programamos? Bueno, que confirmamos, me dijiste, oye, me tengo que ir a chambear. Tenemos un festejo del Día del Niño ya un poco atrasado, pero vamos a festejar a los niños allá en Iztapalapa. Qué bueno, pues espero tenerte de regreso próximamente porque creo que no abordamos ni la mitad de los temas, pero sí me gustaría despedirnos con algunas recomendaciones de libros. Sé que eres un gran lector, no sé si quieras recomendar alguno, pero mira, yo les traje estos a la comunidad, La llamada del coraje de Ryan Holiday. Me gusta mucho porque es de estoicismo, mi filosofía de vida favorita, pero aborda muchos temas de líderes políticos, de cómo el coraje jugó un papel fundamental en momentos históricos y nos ayuda a ver la otra cara del político, ¿no? La del político valiente que fue contra el sistema, que puso su vida en riesgo, incluso gente que la perdió por defender pues, a la ciudadanía. Este también es buenísimo, se llama No me tapes el sol. Es de los cínicos. Hay una filosofía de vida que se llama los cínicos y ellos eran como que los rivales filosóficos de los estoicos. Y estos cuates eran como de que no te importe nada. Y el más famoso de ellos es un cuate que cuando llega Alejandro Magno a Atenas, este cuate vivía en la miseria absoluta, ¿no? O sea, este cuate no tenía ninguna posesión, no tenía ningún apego a la vida. Ahorita te digo cómo se llama, se me fue su nombre. Diógenes, le llamaban Diógenes el perro. Y llega Alejandro Magno, conquista la ciudad, llega como el superrey y pide hablar con él porque era pues, el filósofo más respetado de la ciudad. Y está Diógenes ahí tirado, sentado, recargado en una columna y llega Alejandro y pues, le hace la reverencia de no, vengo a verte porque eres el filósofo más famoso de la ciudad. ¿Qué quieres que te otorgue? Pide lo que sea y se te dará. Y le dice Diógenes, quítate porque me estás tapando el sol. Y entonces era famoso por ser alguien contrasistema.
un amigo de Diógenes lo ve ya en la absoluta miseria y le dice, si hubieras aprendido a adular al rey, no tendrías que comer habas. Y le dice Diógenes, si hubieras aprendido a comer habas, no tendrías que adular al rey. Entonces está buenísimo, Está bueno. Este es como muy contracorriente. Y este otro, de la felicidad que el dinero no puede comprar, de Robin Sharma, que es un gran autor, seguramente has leído El Club de las 5 AM, El monje que vendió su Ferrari, que nos habla mucho de, pues, de encontrar la felicidad en lo no tan obvio, ¿no? No en los lujos, no en las cosas materiales, no en los viajes, sino en el día a día, en un café, en una plática con tu esposa, en la sonrisa de tus hijos. Este libro me encanta y de hecho el formato es la inspiración de mi libro Hábitos Ordinarios, Humanos Extraordinarios, porque son capítulos de 1 o 2 hojas. O sea, este es como que el primer libro que leí, que son 100 capítulos, pero de 1 o 2 hojas. Entonces esa fue la inspiración para el otro que yo escribí y es súper digerible, ¿no? O sea, es un tabicón, pero se te va muy rápido porque Muy son buenos, capítulos cortos. Mira, a mí me encantan las autobiografías. He leído de Agassi. Buenísimo, el de Open. el Sí, de Open, buenísimo. El de Phil Jackson. ¿Quién es él? Nike. Ah, ok. Ah, ya, el de ¿Es ¿No Phil- pares? Phil Jackson? Sí, ¿no? ¿Se llama No pares? Creo que se llama No Sí, Pares. buenísimo. Me eché el de, ¿cómo se llama el boxeador este? ¿Tyson? Tyson, buenísimo. También ese lo leí, está también duro, está ¿no? muy bueno. Me encantan las autobiografías, pero te digo, hay un libro que siempre lo recomiendo. A ver, es una cosita así, ha de ser primo hermano del de las 5 de la mañana, pero a mí en su momento me ayudó mucho, hizo un cambio en mi vida, que se llama Mañanas Milagrosas. Ok. Y te recomienda... ¿De quién es? Ay, no. Bueno, te lo paso. buscamos y lo ponemos ahí. Dan, creo que se llama Dan. No, bueno, te lo paso para Sí. no. Pero te dice, tienes que hacer, no sé si son, la palabra es salvaje, es silencio, afirmaciones, lectura, visualización, anotación y deporte. Entonces te dice, en algún momento de tu día, en la mañana preferentemente, tienes que hacer todo este ritual y durante mucho tiempo lo hice. Ahorita con tanto cambio no lo he podido retomar, pero a mí en lo personal me ayudó mucho. Le dedico un tiempo, te dice, aunque sean 5 minutos a cada cosa, pero dedícale, date tiempo para escribir, date tiempo para leer, date tiempo para hacer deporte, para ciertas afirmaciones de tu día. Y a lo mejor y hay gente que no cree en eso, pero yo desde mi experiencia que lo hice, me funcionó y me cambió totalmente. No, sí sirve, la verdad. Entonces yo recomendaría ese libro. Ajá. Y bueno, a ver, ahorita estoy leyendo con mi esposa, dijimos, bueno, vamos a leer 4 libros juntos a lo largo de este año para comentarlos, platicarlos. Y ahorita estamos leyendo uno de... ¿cómo se llama el que escribió Cain y Abel? O sea, se llama Jane Affrey, ¿no? Sí, que tiene el águila en la portada. De ese autor se llama Ni un penny más, ni un penny menos. Ajá. Una novela muy divertida. Ahora ya me encantan las novelas. Ajá. Hay un autor que se llama John Grisham. Sí, también es como policíaco, como de misterio. Eso también me lo leo muy rápido. Y los libros de autoayuda me encantan también. Sí. Que mucha gente critica los libros de autoayuda, pero en lo personal a mí me han ayudado mucho. Sí, a mí también. A ver, creo que no sé por qué los critican. Creo que llegaron, sí, demasiado... Como las redes sociales, ¿no? Habían los influencers buenos, pero de repente llegaron tantos que ya no sabías distinguir. Sí. Entonces creo que algo así le pasó a los libros de autoayuda, pero los clásicos siempre, o sea, Robin Sharma, todos estos autores son garantía, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho y ahí nos seguiremos viendo. Perfecto, pues te veo próximamente porque nos faltaron varios temas, pero mil gracias por la invitación y pues a chambear. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta gran plática y por compartir nuestros valores. Antes de irnos, quiero pedirte un pequeño favor. Ayúdanos a llegar a más superpapás compartiendo este episodio, suscribiéndote al canal, dejando un like, un comentario o una reseña. Eso nos ayuda muchísimo. Y para cerrar, recuerda esta gran frase de la Madre Teresa. Si quieres cambiar el mundo, ve a tu casa y ama a tu familia. Nos vemos en el próximo episodio.